Advertencia. El siguiente programa está dirigido a mayores de edad, de lo contrario, debe ser escuchado junto a un adulto responsable. El contenido puede ser bastante perturbador para ciertas personas. Se recomienda discreción. La caja de Pandora de los 40. El mundo está lleno de misterios, terror, personajes sangrientos, momentos sobrenaturales, enigmas y todo el conocimiento paranormal. Los antiguos dioses nos han dado la capacidad de guardar estos elementos en un recipiente mágico, pero tu curiosidad hará que cada tanto tengamos que abrirlo. ¿Te atreves a destapar este oscuro elemento junto a nosotros? Recemos. Se abre entonces la caja de Pandora de los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, bienvenidos a un programa más mágico, paranormal, misterioso, terrorífico. Sus monjes, cada uno con su respectiva antorcha, una más roja, la otra un poco más azul, sostienen la caja. Y como hemos dicho siempre, esta historia clásica de que la curiosidad pues mata al gato y hace que se abra la caja y de ahí salen todos los males del mundo, y lo único que se conserva allí es la esperanza. Por eso dice que la esperanza es lo último que se pierde. Y nosotros la vuelta de tuerca que hemos dado es que sean misterios, cosas bizarras, cosas raras. No tiene que ser tampoco textualmente algo de fantasmas o de ovnis. Claro, es un protagonista, pero con el tiempo se han sumado otro tipo de temas colindantes a lo paranormal, que pueden ser los asesinos en serie, pueden ser las cosas zarras o locas que pasan en el mundo cuando uno abre un periódico o abre una cosa en internet y uno dice, uy, esta noticia que son puras noticias de nuestro amigo Toby, con los temas también médicos, de cosas de conspiraciones, de robots. Todos esos temas se han ido agregando al tradicional mundo donde están las almas, los muertos, los vampiros y demás. Y usted ya sabe que nos sintoniza vía podcast, domingos de 8 de la noche a 10 de la noche, y ya el resto de la semana quedan el resto de plataformas favoritas. Pero yo este programa no lo hago solo, lo hago con el gran DJ Toby desde Medellín. Sancho, buenas noches para usted, para todos los oyentes de la Caja de Pandora. Efectivamente, una gran noche, Toby. Hoy vamos a ir volando y vamos a tener muchas cosas interesantes, y entre ellas va a ser la maratón de temas paranormales o el compilado de temas paranormales que nos va a traer el gran Beltrán. Así que avancemos porque hay mucho material. Beltrán lo pueden buscar como Radio Rebrujo de una vez, y el compilado que trae es espectacular. También de una vez el disclaimer. Cada cual, según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si creer o no creer lo que se dice en este espacio. Nosotros no vendemos verdades absolutas, así que respire profundo para estas 2 horas de contenido increíble, porque la vamos a posar muy bien. Su amigo DJ Toby, su servidor el Chancho, abren de una vez la caja de Pandora de los 40. Exploremos historias de fantasmas que acechaban en las sombras. No siento nada. Avistamientos inexplicables en los cielos. Lo único que siento es su miedo. Encuentros con lo paranormal y mucho más. En la caja de Pandora de los 40. La caja de Pandora de los 40.
Recuerden, muchachos, para comunicarse con nosotros, @elchancho414, @DJTobyFM, @los40Colombia, son las arrobas en todas nuestras redes sociales. Numeral, la caja de Pandora Los 40 es muy importante para dejar ahí sus noticias, sus comentarios, para que les podamos dar retweet ahí en Twitter, todo lo que quieran. Y nuestro amigo Toby tiene historia. Recuerde, el Voz Populi, la reportería. El hombre anda recogiendo historias y esta que encontró de una chica es realmente espeluznante. O sea, usted no se imagina la historia que va a contar la chica a continuación. Y insisto, si quieren hablar con él, @DJTobyFM para que les dejen historias que podemos contar acá o directamente en Medellín, allá en los 40 Medellín. Pues el hombre habla con la gente y nos deja estas historias de terror o paranormales de los oyentes, aquí en la caja de Pandora de los 40. Noche paranormal a través de la caja de Pandora de los 40, y nosotros siempre tenemos micrófono abierto para aquellas personas que en algún momento les ha ocurrido algún hecho paranormal o tienen una historia que contar. Por acá estoy con Andrea, bienvenida a los 40, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Muchas gracias. Andrea, estamos hablando en este podcast paranormal acerca de hechos que de pronto te han ocurrido a ti o que le han ocurrido a alguien cercano. ¿Tienes alguna historia que nos quieras compartir? Claro que sí. Bueno, resulta que mi familia es de un pueblo muy pequeño llamado San Pablo y mi tío tenía unos comportamientos un poco extraños que decíamos que eso ya no es normal, y resulta que un día él llegó un poco borracho a la casa y estaba mi abuela y decía no, a él le están haciendo algo. Entonces ella le grita a alguien, mañana ven y pide sal. Dijeron, ve y pide sal. Entonces al otro día llegó una vecina que estaba pero enamorada de mi tío a pedir una taza de sal, y todos saben que eso en el pueblo es mal agüero. Entonces ya desde ese momento mi abuela le huía a las brujas de los pueblos, y creo que ha sido lo más paranormal que me ha pasado. Yo tengo una duda, o mejor dicho, me genera como ciertas preguntas, y es, ¿por qué la abuela detectó que algo le estaba pasando a él? O sea, ¿por qué no pensó que, no, sí, efectivamente pudo haber sido algo como de licor, pudo haber sido algo más? ¿Por qué ella inmediatamente pensó y detectó que era eso? Bueno, empezando porque la finca era cafetera, entonces ella creo que es una persona que siente energías, ella siempre me lo ha recalcado mucho, y la finca estaba teniendo una crisis con el café, no estaba floreciendo, y normalmente en los pueblos usted sabe que le dicen, es mejor que averigües qué está pasando. Entonces de una mi abuela empezó a sospechar y a ver comportamientos tanto en la finca, con sus hijos, con ella misma, se sentía cansada. Entonces de una, ella es muy creyente, dijo, está pasando algo, y fue donde una persona, que eso ya es secreto, abuela, y simplemente empezó a hacer sus cosas, sus mañas allá en la finca. Y luego que llega esta persona a pedir este poco de sal, ¿luego qué sucede? Bueno, ella simplemente dejó a mi tío quieto por un momento, pero volvieron a tener problemas, pero en la finca, ¿cierto? Ya a mi tío le dijeron como que era mejor que se viniera para Medellín, y acá ya pudo restablecer su vida, se alejó del alcohol y ya formó su familia. Y luego de esto, ¿qué pasó algo más? O sea, ¿de pronto le pasó algo más a la señora? ¿O simplemente la situación pasó pues a menores? ¿O se siguieron desarrollando más situaciones paranormales? Bueno, una situación es que la finca empezó a tener grietas. La tierra ya no era buena como para sus cosechas. Entonces la finca empezó a caer un poco, como ella también ya estaba un poco, ya estaba en sus enfermedades, en sus cosas, también decidió venirse para Medellín, y la finca en ese momento está sola, entre comillas, porque no hay quien esté pendiente a ella 100%, pero de un momento a otro la finca sí se empezó a destruir, empezó a caerse, y no sabemos bien pues el por qué, pero ya está cerrada, la verdad. Bueno, son historias paranormales que nos cuentan los oyentes a través de nuestro numeral La Caja de Pandora, y recuerde, micrófono abierto para que usted también participe en estas noches que cada vez se tornan mucho más misteriosas. Los maestros de ceremonias de lo oculto y lo paranormal. Son el Chancho y Toby.
caja de Pandora de los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, seguimos en este trasegar por lo oscuro, lo paranormal, lo misterioso. Recuerden, @el chancho 414, @DJ Toby FM, @los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora los 40. Seguimos con los misterios, que es el terror real, con cosas que uno dice, juepucha, la sangre, el genocidio, el robo, el atraco. Eso usted lo está viviendo, es terror que está ahí al lado de su casa. O que la conspiración, que el debate, y uno dirá, sí, no, estoy de acuerdo, eso es etéreo, no hay pruebas fácticas y demás. Quiero arrancar con algo que ya sucedió hace un tiempo. Ustedes saben que primero, pues, deglutimos la noticia, y después de deglutir la noticia, pues ahí sí la escupimos para debatirla y todo. Y cuando, pues, Toby me diga si sí, si no, si le parece, no le parece, pues yo le voy a contar de cosas muy bacanas relacionadas con el espacio. Se lo voy a contar ahorita. Pero el debate es, y es un debate recurrente en este programa, ya que nuestro amigo Toby es el hombre de las conspiranoias, y que nuestro amigo Modoski que está loco y que no sé qué y que pipa. No sepa, estos señores ahora les dio porque en el patio de la casa tienen su cuestión del espacio. O sea, cada uno se dedica a algo. O sea, Musk, por ejemplo, es Twitter. Bezos es Amazon. Zuckerberg, que es Facebook. Pero cada uno tiene la empresita, como quien dice, tengo una tienda de almohábanas, aparte de lo que usted hace, porque obviamente eso no es su costo principal. O sea, Jeff Bezos, su costo principal es Amazon, vender productos. Pero pues entre tantos millones que tiene, dice, ve, pero lo de la luna. Es más, el más cercano a lo bien, pues sí viene siendo Musk, porque digamos que él sí tiene como un trasfondo de que desde hace mucho tiempo le viene trabajando a lo de Marte y todo, pero pues él hoy en día es dueño de. Y lo digo porque fue noticia internacional que nuestra amiga Katy Perry viajó al espacio. No hubo nada interesante en ese viaje. Es decir, una millonaria que pagó pues un fee, que no sabemos cuánto es, porque se dice que es entre $10,000 y 1 millón o 10 millones de dólares. No fue la única en participar. Se subió a un cohete del señor Bezos. La NASA no tiene nada que ver. O sea, es con la tecnología privada. Y hace un vuelo de 10 minutos en el espacio. Pues cuando uno habla de ultramillonarios y uno se pone en esa posición y dice, ah, pues qué chévere, o sea, bacano ser millonario, bacano ir al espacio, bacano conocer y todo. Pero cuando llegan a la Tierra, que pues no pasa nada, no es que le salieron otras piernas a Katy Perry, ni llegó un extraterrestre, ni hubo fantasmas, no, es un video normal, pero sí es de un debate que aquí hacemos siempre con Toby, y es, ¿eso para qué? O sea, ¿para qué en el sentido de si nos servirá en un futuro? No nos servirá. Es porque esta gente es ultramillonaria, pero si es ultramillonaria y es su plata, luego no tienen derecho a gastársela en lo que quiera. El señor Bezos no tiene derecho a gastarse su fortuna en lo que se le dé la gana, o ya hay una vaina, un compromiso en la que la ética ya empieza a ser muy endeble, porque ojo, él es privado, él no es del Estado. Si fuera el Estado, uno empieza como a exigir, como, ¿por qué te gastas la plata en eso? Son mis impuestos o lo que sea, pero como es privado, él verá qué hace. Entonces, Toby, su opinión, porque entre otras, hubo muchas a favor y en contra. Está la delicia, el espectáculo, el bizcocho de Emily Ratatowski, diciendo que eso había sido nefasto, que es nefasto para la humanidad, para la imagen de las mujeres, para, bueno, lo que sea, por la excusa de siempre. Que qué hacemos con los niños de la África, que qué hacemos con no sé qué, que ya muy obsceno, que literalmente hay una guerra comercial y estos manes jugando a eso. Entonces, pues, no sé, Toby, usted. Pues Santos, yo la verdad veo que, o sea, que ellos como de parte y parte. O sea, digamos que ellos pueden hacer como ese tipo de acciones, pero también están esperando, digamos, algo a cambio. ¿No lo ve usted así? Sí, o sea, que algo pase. Obviamente lo lindo fuera, sí, o sea, trabajamos porque vamos a llevar a toda la humanidad a Marte, pero pues como no sabemos tampoco a lo mejor pasa en serio que escogen 10 personas y el resto que se quemen si se enteraran que viene un meteorito y no terminan Sí, así ayudándole a la como, gente. por ejemplo, la película de 2012, de la profecía que solamente son los ricos los que pagaron el tiquete para subirse a esas naves,
y el resto de las personas bien, gracias a Dios, más o menos así. Exacto, entonces como no sabemos, pues entonces están esas dos posiciones. Es un debate en el que igual, pues claro, ambas partes tienen pues razón, porque vuelvo y digo, esto no es el Estado, sino es ese. Ahora, su ética efectivamente será cuestionable o la gente dirá, pues este señor no piensa en la... Bueno, pero es que es la plata del señor, entonces ¿cómo, qué hacemos? O sea, no sé, no se la podemos robar. O simplemente rogar como decir, vea, don Jeff, es que en serio sí estamos en una guerra comercial muy brava y la gente no puede ni siquiera ni siquiera acá, allá en Estados Unidos puede pagar huevos de centavos porque el huevo está, no sé, a $7. Y usted viajando, trate de no viajar mucho o trate de no quemar mucha polución, pero se vuelve lo mismo, se vuelve un círculo de pedidos y de como lo de Taylor Swift también, porque también a Taylor le decimos, no, por favor, no viajes tanto en avión, porque nos quemas eso en la atmósfera y se está contaminando y uno ahí con su bolsita de reciclaje blanca como un bobito. Pero pues listo, ese es como mi grano de arena. ¿Qué más le podemos pedir a esa gente? Entonces no sé, Toby, ¿usted qué dice? Y ahora otra cosa, Chancho, no sé, le quería preguntar, ¿usted es amante a las series? Más o menos, o sea, no así las consumo todo el tiempo y todo, pero pues cuando está muy de moda sé más o menos de qué me están hablando. Si ya es una muy jodida, pues no daré con el paradero de... Ok, vea, le quiero pues ahí como para complementar lo que usted me estaba dando como con esa noticia y hablando pues como de las personas que de pronto se podrían salvar y todo ese tipo de cosas. Este 2025 salió una serie de una gente que, o sea, como que se enteran de que el mundo se va a acabar, ¿cierto? Sí. Y ellos construyen una ciudad subterránea y entonces muestran como la historia pues de cómo el presidente de los Estados Unidos pues se salva y cómo es que seleccionan a las personas que se van a salvar. Y hay una parte muy tesa y es cuando ellos están saliendo de la Casa Blanca y resulta que el guardaespaldas principal, decirle como, a ver cómo le digo yo, como a los agentes que están por debajo de él, como que usted quédese en esta puerta por si la gente se quiere meter a matar al presidente. Usted se queda en este lado, en este lado, en este lado. Y llega un punto donde me impacta mucho, digamos, esa escena. No sé si pues los oyentes la habrán visto o habrán hecho ese mismo análisis y es, ellos empiezan a hacerle caso al man cuando le dicen como que usted se tiene que quedar acá y no se puede mover. Usted es el que va a proteger esta puerta para que nadie venga a la habitación donde se va a salvar el presidente. Y es como que prácticamente ellos están renunciando a su vida por protegerle la vida al presidente. O sea, ahora yo le hago a usted la pregunta, Chancho, si usted sabe que el mundo se va a acabar y usted tiene la posibilidad de salvarse usted o de salvar su familia, ¿usted cómo prefiere protegerle la vida a una persona que es un presidente y que cuando se acabe el mundo, creería yo que ya no van a existir leyes, porque ya sería la ley del más fuerte? Es muy complicado lo que usted propone, porque digamos, cuando usted, como usted está metiendo mi familia, pero yo hago parte se supone que esa gente le rinde pleitesía es precisamente porque hace parte del ejército y o sea, me he dicho, tienes que cumplir, pero ese eres tú como individuo. No, ahí no estás metiendo a la familia y además me estás planteando un escenario en el que se acaba el mundo. Si usted le pregunta en este momento a un soldado, le va a decir, no, pues es que el máximo comandante es el general, el máximo comandante es el presidente y lo vamos a proteger a toda costa. Pero en un escenario como de guerra, ¿no? En un escenario pues de estos contra Sí, que usted sí que es una persona importante que puede salvar la guerra. Exacto, pero como aquí es el mundo y usted también está pensando en su familia, entonces estoy muy seguro que muchas personas van a preferir a sus hijos. Entonces alguien dice, no sé si es de meterlo en una nave, a lo mejor ese señor se enloquece, le mete un tiro al presidente y mete a su hijo en la nave, incluso por encima del mismo. Por ejemplo, hay una trama de la película que, pues de la serie que me parece a mí muy tesa y es que, por ejemplo, él vive con la esposa y tiene 2 hijos. Entonces, por ejemplo, la esposa tiene que viajar mucho a otra ciudad y el man habla con el presidente y entonces el presidente le dice, pues no le dice que va a ocurrir la catástrofe, pero él ya sabe que algo va a ocurrir, pero no le dice qué es. Entonces le dice, dígale a su esposa que no viaje tanto, dígale a su esposa que
que tal cosa. Entonces cuando el man ya lo confronta y le dice como que no, venga, usted sabe que va a pasar algo, dígame qué pasa para yo hablar con mi mujer. Entonces él dijo, va a pasar algo, no le puedo decir qué es, pero no se preocupe que si alguna cosa mandamos un avión a recoger a su esposa donde esté, porque él es el man, la mano derecha del presidente. Entonces el man le dice como que, listo, hágale. Y resulta que los científicos, yo no sé qué pasó, como que calcularon mal el tema de las precipitaciones que se iban a empezar a presentar, y preciso, esto sucede cuando la señora está en medio de un viaje. Entonces el presidente, el man súper confiado trabajando, pensando que el presidente le iba a cumplir con la vuelta, y resulta que el presidente no dio un peso por el man. O sea, el presidente nunca le ayudó a este man, y la esposa lo empieza a llamar y le dice, venga, está ocurriendo esto, no sé qué, y eso es una cosa, una vaina loca lo que pasa ahí. El caso es que en ese momento asignaron un nuevo agente para que protegiera al presidente, y el man todo el tiempo está al lado del presidente, el man como psicoseado, como Kiko de madre, ¿cómo así que se está acabando el mundo? ¿Cómo así que está ocurriendo esto? No sé qué, bla, bla, hasta que llegan a la última habitación. Ya en la última habitación, el man está listo para avanzar, por decirlo de alguna manera, y llega este man, bueno, lo van a subir al avión, llega la gente, la mano derecha del presidente, y le dice, usted se queda aquí abajo del avión cuidando de que nadie vaya a atacar al presidente. Y el man le dice, no, yo me tengo que subir a ese avión también, pero ¿cómo así? O sea, antes todo el mundo se va a ir en el avión y yo me voy a Caracas sabiendo que ustedes saben que el mundo se va a acabar. Y el man, en medio de su desesperación, le apunta al presidente, toda la vaina, y la misma mano derecha termina matando a la gente. Y me hago entender, o sea, es una cosa súper enredada, pero que uno dice como que, huepucha, o sea, el man realmente al final dijo, yo no me voy a quedar acá muerto por este señor, o sea, todos se van a ir y me van a dejar acá. Sí hay una escena muy tensa que cuando están evacuando al presidente, él está viendo a una persona que está haciendo el aseo, y entonces el presidente se pone a pensar como que, fue madre, o sea, nadie sabe que el mundo se va a acabar y yo me voy a ir, y ese señor todavía trabajando acá haciendo aseo. Y el man en la serie se le arrima a la persona, al conserje, y le dice, venga, ¿por qué no se va para donde su familia? Váyase con ellos, la verdad es que la situación no está fácil, eso se va a poner maluco. Y el man le decía, vea, sobrevivimos a 2 guerras de Corea, sobrevivimos a una pandemia, que usted me está diciendo, no se preocupe, señor presidente, que esto va a pasar. Y en ese momento es que estallan las alarmas, y cuando menos piensa, al señor lo dejan ahí tirado y el presidente se lo empiezan a llevar. ¿Y esa serie cómo se llama? Se llama Paradise, salió en el 2025, y la verdad, Chancho, es que es muy buena. O sea, es una serie muy buena, y de hecho ya supuestaron que van a hacer una segunda temporada, porque apenas es la primera, y apenas tiene 8 capítulos. Pero Chancho, o sea, es una cosa retesa. Muestran el proceso cuando empiezan a construir las ciudades, pues digamos debajo de la tierra. Cuando ellos estaban haciendo los estudios de la tierra, entonces se dieron cuenta de que había como uranio o algo así debajo de la tierra que era tóxico, y la gente de ese gobierno dijo, no importa, manda a los trabajadores, así que necesitamos es que ellos terminen de construir la ciudad, porque el uranio tiene tanta vida útil, entonces ya cuando terminen ellos, ya eso se va a poder utilizar sin ningún problema. Entonces muestran cuando los trabajadores empezaban a enfermar. Es una serie muy buena, la verdad, se la recomiendo mucho. Bueno, ¿ustedes qué opinan sobre este debate en el cual pues no se trata de tener o no la razón, porque además es difícil, es de esas discusiones en que uno dice, ambos podrían tener la razón, también ambos podrían llegar a un bien común, o sea, porque efectivamente si también tomamos las palabras de Emil Ratajkowski, o sea, es que no son 100.000, o sea, cuando uno habla de $1 billón, igual a uno le parece hartísimo, y billetes, que estamos hablando de miles de millones de dólares, o sea, en serio alcanza para todo, alcanza para que hagamos unos comercios para la gente, alcanza para que usted siga haciendo su proyecto para ir a la luna o a donde se le dé la gana, alcanza Comprar hospitales. para hacer hospitales, alcanza para todo. Ahora que no, que es que yo necesito eso para mí. Listo, usufructuemos. O sea, usted igual quiere cobrarle al pobre miserable. Listo, entonces no le cobre a 10.000 pesos la entrada, sino como sabe que es gente pobre, pues cóbrele a 5, pero sigue usufructuando. O sea, hay formas en las que de todas maneras hay un debate ético, un nivel ético en la que uno no dice, uy, hermano, ya es obsceno todo lo que se gasta en medio de problemas de hambruna y de que la sociedad en general, no solo Estados Unidos, en general está jodida. Pero bueno, usted también pronto en su casa también, si dice, no, vamos, besos hasta la muerte. Si usted no tiene la plata, pues se jode. Bueno, como plantea Toby, entonces, se jodieron todos, salvo el presidente, y pues nos morimos todos. ¿Qué hacemos? Porque somos, entre comillas, pobres. Esto por la noticia de
y si usted se quiere documentar más al respecto, se llama Blue Origin y es la empresa B o C o D, es que ni siquiera sabemos en qué nivel la tiene Besos. Y además, también esto es otro detalle chistosísimo, Besos incluyó a la mujer. Es decir, él fue pues a la expedición, o bueno, al viaje de 11 minutos en el espacio, junto a Lauren Sánchez. Lauren Sánchez es su esposa, e invitó también a unas científicas, a una presentadora de televisión, y pues la noticia se volvió más viral es porque iba Katy Perry, entonces por lo tanto se convierte en la primera estrella como de pop en haber viajado al espacio, así sea 11 minutos. Había chistes ese día que salió la noticia, como diciendo, yo todavía aquí esperando el Uber o todavía esperando aquí el Transmilenio y la señora ya volvió a llegar a la Tierra, o sea, fue, arrancó y volvió. Bueno, esa es la vida. Ahora, pasando de este debate ético paranormal misterioso del espacio, usted recuerde numerar la caja de Pandora a los 40 para que le mete a diente ese debate. Vamos a las historias, Toby. ¿Quién le escribió? Adelante. Bueno, quiero saludar a todos los oyentes que se han dado cita con nosotros a través de @elchancho414, @DJTobyFM y el numeral la caja de Pandora a los 40, que ahí pues hemos tenido personas que les gusta mucho crear sus historias, otros de pronto manejan su misticismo y no les gusta decir desde qué lugar nos están escuchando, pero obviamente participar ya es mucho para nosotros. Y quiero saludar a un parcero de la casa y se llama Carlos desde Ibagué, Carlos Convita. Dice lo siguiente: mi historia se llama Sombras Mal y cuenta la historia de la familia Rivas, que había decidido mudarse temporalmente a una cabaña a lo profundo de la selva amazónica, mientras el padre biológico investigaba una especie de orquídea nocturna muy rara. La primera semana transcurrió tranquila, aunque la madre notaba algo extraño en los árboles, como si se inclinaran cuando no estaban mirando las personas directamente. La pequeña Sofía de 6 años comenzó a hablar sola en las noches, diciendo que los hombres delgados le cantaban desde la oscuridad. Al principio pensaron que era una imaginación infantil, pero no lo era. Una noche, mientras la selva dormía bajo la luna opaca, comenzaron a escucharse pasos alrededor de la cabaña. No animales, sino pasos humanos. Algo se deslizaba como si caminara descalzo sobre las hojas sin hacer ruido. El padre salió con una linterna y un machete, pero no encontró a nadie. Al volver, notaron que las ventanas estaban cubiertas de marcas negras, alargadas y como unas garras hechas de humo. Desde esa noche la temperatura dentro de la cabaña empezó a descender sin explicación, incluso con el calor sofocante de afuera. Sofía desapareció una madrugada, la cama estaba vacía y en el suelo había una ceniza formando una espiral perfecto. La madre gritó hasta que la voz se le quebró, mientras el padre desesperado siguió el rastro que lo llevó hasta donde encontró una especie de altar hecho de huesos de animales y muñecos de trapo colgados en ramas. En el centro, una figura alta y negra sin rostro lo observaba. No tenía ojos, pero supo que lo estaba mirando directamente al alma. Huyó sin mirar atrás y con una risa de su hija resonando en el aire, distorsionada y profunda, como si ya ella no fuese humana. Volvió a la cabaña solo para encontrarla destruida por dentro, las paredes cubiertas de inscripciones hechas con uñas, y la madre estaba sentada en el suelo, meciándose con los ojos completamente negros y murmurando: ahora somos parte de ellos, ahora somos sombra también. Los gritos de la selva los envolvieron, nadie volvió a ver la familia Rivas. A veces en las noches sin luna se oyen voces desde lo más hondo de la selva repitiendo una canción infantil con voces que ya no parecen de este mundo. Esto lo envía nuevamente Carlos desde Ibagué y se llama Sombras Malditas. No sé el Chancho cuánto le da de luna. No, le doy harto por el esfuerzo, 8.9 puntos. Recuerde que aquí la gracia, yo no miro si es verdad, si no es verdad, si le pasó, si lo copió, si a lo mejor se lo contaron, lo que sea. La gracia es que usted comparta sus historias. Pero dentro de la categoría de si me gusta o no me gusta, porque a lo mejor me puede gustar más el slasher, me puede gustar más la categoría de monstruos, pues lo de las sombras es inquietante, el tema de la selva también es inquietante, muy depredador. Bueno, en depredador, como les digo, hay un bicho, pero uno puede hacer una historia en la cual sea una entidad que no sea reconocible. Y hasta cierto punto, pues Depredador era transparente. Lo que pasa es que ya llega un punto en que ya se revela y nos damos cuenta que es un monstruo. Pero así, a punta de que, uy, juepucha, suspenso, ¿qué será que nos ataca? Se ve, se oye muy buena. Usted, por favor,
comparta con nosotros, hágalo a los Instagram también personales o a las redes personales de cada uno. Arroba el Chancho 414, arroba DJ Toby FM, arroba los 40 Colombia, numeral la caja de Pandora. Listo, hablamos cuando yo estaba presentando el tema de lo del espacio y les dije que arrancábamos como con eso, como con cosas reales, o sea, un debate real, ético, de cosas que están pasando, de la destrucción de la sociedad y demás. Eso pues no tiene nada paranormal la primera historia que conté o la primera noticia que contamos, pero ahora sí me meto a lo que ya uno dice, ¿será, no será fantasmas? Por ejemplo, ¿se podría hacer una historia de fantasmas en el espacio o solamente tiene que ser de aliens? Me refiero a que si a Toby le dicen, es que tenemos que crear algo paranormal en el espacio, obligatoriamente tendría que ser sobre aliens, ¿o usted qué se le ocurriría? Usted dijo eso de fantasmas en el espacio y ¿sabe qué recordé? La serie esa de caricatura que se llamaba precisamente así, El fantasma del espacio. El fantasma del espacio. Bueno, claro que hay muchos oyentes que en este momento uno les menciona el espacio y se acuerdan de esas series picantes, ¿no? De esa señora que viajaba en esa nave. Bueno, eso es para otro público. Nosotros estamos en la artesana. Sí, que ya entendí la referencia. Es más, si quiero ser más explícito, esa señora llamada Emanuel, que curiosamente estuvo en el espacio, en la tierra, en el tren, visitaba la Tierra a estudiar los humanos cómo se comportaban con los temas del amor. Exacto, y viajaba también en una nave. Y existían varias, Emanuel. Sí, señor, sí, señor. Entonces, pues, ahí se las dejo, les dejo volando la imaginación. Pero entonces usted dice que sí, que pueden haber otras cosas que no necesariamente sean aliens que asusten en el espacio. Sí, ¿o no? Sí, la verdad no siento que sea solamente ese tema, y para la muestra del botón podría ser la película de Interestelar. Ellos, por ejemplo, hicieron la película Viaje al Espacio y ellos en ningún momento muestran un extraterrestre, muestran alguna otra nave o algún objeto no identificado. Ellos simplemente hablan como de un ser que los está ayudando, un ser que está controlando todo, pero resulta que son ellos, pero como por decirlo de alguna manera, como en otro ámbito, en otro plano, por decirlo así. Estos son casos de, ¿cómo explicarlo? Sí, paranormales en el espacio, lo más cercano posible a lo paranormal. Y usted se va a dar cuenta que no necesariamente tienen que ser aliens. Son medianamente comprobados, o bueno, que con el tiempo se han convertido como en leyendas urbanas y la gente dirá, sí, no, será o no, eso definitivamente fue un bulo. Ojo a estos 3 casos catalogados como paranormal en el espacio. La música en la cara oculta de la luna. Esto fue en la misión Apolo 10. Durante la misión Apolo 10, considerada un ensayo general del Apolo, los astronautas Tom Stafford, John Young y Eugene Cernan orbitaban la cara oculta de la Luna, una zona donde la comunicación de la Tierra se corta completamente. En ese tramo, los 3 astronautas escucharon lo que describieron como una música espacial o silbidos extraños que duraron varios minutos. El audio fue grabado por los sistemas de a bordo y se mantuvo clasificado durante casi 40 años. En 2008, la NASA desclasificó los archivos de audio y transcripciones, donde se puede ir a los astronautas discutir si deberían reportar o no ese extraño sonido, temiendo que no los volvieran a enviar al espacio. Cernan dice, ¿lo estás oyendo? Esa especie como de música suena como de silbidos en el espacio. Y John responde, sí, es un silbido muy extraño. ¿Será que lo mencionamos? Deberíamos mencionar. La explicación oficial fue que el ruido provenía de interferencias entre los radios VHF de los módulos, pero varios ingenieros de la época afirmaron que eso no explicaba el patrón rítmico ni la duración del fenómeno. A día de hoy se mantiene como uno de los misterios más enigmáticos del programa Apolo, y muchos teóricos aseguran que fue un contacto con inteligencia no humana o algo más raro. Ahí hay un paréntesis que evidentemente durante mucho tiempo se hicieron muchos bulos de extraterrestres en caras ocultas de la luna, construcciones y demás. Mucho de esto pues fue comprobado que era falso. Otras cosas quedaron en veremos, porque efectivamente esa cara oculta pues no se ha visto y no tiene que ser pues un centro comercial ahí, sino de pronto puede ser un terrapleno, una cosa que uno diga, ve, aquí de pronto hubo algún extraterrestre alguna vez, pero no ya como que salga el alien verde y que nos salude, pues eso no ocurrió. Lo mismo, muchas radionovelas o muchos mensajes que se hicieron con efecto de
de radio transistor o como ese efecto de radio del ejército que la gente dio por entendido que eran ciertos. No, muchas de estas grabaciones son falsas. De hecho, hay pero novelas enteras que usted puede encontrar en YouTube que la gente dio por entendido que eso era verdad. Sobre todo en Apolo 11. En el Apolo 11 además uno se da cuenta que como ese sí fue el día que llegamos a la luna, pues está claro que eso es falso. De pronto de otras, como en esta ocasión que es el 10, podrían ser creíbles. Y aquí pues es simplemente son música, son sonidos, eso tiene aún más asidero. Entre más perfecta esté la historia, pues obviamente usted aléjese de ahí porque le están mintiendo. O sea, si usted le dice, no, yo me encontré estos 10 minutos de un extraterrestre hablando por Twitch en el año 1968, pues obviamente no, eso no es verdad. Pero aquí una musiquilla, eso podría pasar. Y ojo, porque también con el tiempo nos hemos dado cuenta que cosas en el planeta tienen música. ¿Eso qué quiere decir? No es que suene la música como la conocemos, sino que a medida que se mueven esos planetas o el sonido que, digamos que viaja de una manera anómala en el espacio, no es como aquí en la Tierra por cuestiones de gravedad y demás, como cuando usted la mete en un decodificador de notas. Eso es lo que usted dice, mire, así suena Neptuno. Y usted se va a encontrar muchos de esos archivos en YouTube también. Así suena un hoyo negro, así suena la luna. No es porque la luna esté con un violín, no, es porque de modo de que se mueven ciertos cuerpos, pues digamos que se forman como una onda y es convertir esa onda a onda de música y eso Con sonido. y se traduce en sonido y eso sí podría pasar. Y como dijo Calle 13, Residente hizo una canción que él decía que eso lo investigaron y que lo hicieron con los latidos de los latidos de un gusano, del corazón, y que ahí salió la música y no como que esté más como así. Bueno, es más, hay un canal oficial de SoundCloud de la NASA y hay muchos sonidos ahí como súper raros. Los convido a que los pillen. Hay otro de esos casos misteriosos. La figura en el caso del cosmonauta en la misión Soyuz 11 de 1971. Fue la primera en habitar una estación espacial, la Salyut 1, pero terminó en tragedia cuando 3 cosmonautas murieron durante el reingreso a la Tierra por una despresurización. Sin embargo, cuando las fotos de la recuperación del módulo fueron analizadas, uno de los rescatistas reveló haber notado una figura borrosa reflejada en el visor del casco de uno de los tripulantes. La imagen no coincidía con ninguno de los otros cosmonautas con los técnicos de recuperación. Años después, uno de los ingenieros que examinó la nave comentó de forma anónima que el sistema de grabación a bordo tenía un registro inusual justo antes de que se perdiera la presión. Un ruido agudo no identificado y lo que parecía una voz tenue hablando en un idioma que no era ruso. Esta información nunca fue confirmada oficialmente, pero fue discutida por técnicos soviéticos tras la caída de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. El caso ha sido analizado en varios documentales, incluyendo uno de History Channel y otro de la televisión rusa, donde muestran el análisis ampliado de ese reflejo. Y aunque borroso, algunos afirman que parece una figura humanoide, con ojos muy oscuros y rasgos inhumanos. La combinación de evidencia visual, auditiva y la tragedia sin explicación completa lo hace uno de los más escalofriantes misterios. Y cierro con el visitante del módulo Mir en el 95, el cosmonauta Musa Manarov. El cosmonauta ruso Musa Manarov, que pasó más de 541 días en el espacio, relató una experiencia desconcertante vivida durante una de sus misiones a bordo de la Estación Espacial Mir. Mientras realizaba labores de mantenimiento al exterior, notó por la ventanilla una figura flotando a unos metros de la nave. Lo más extraño era que no parecía una herramienta suelta o un astronauta. Dijo que parecía moverse con intención, como si estuviera observando la estación. Manarov grabó el incidente con una cámara de video a bordo. El clip fue revisado por la Agencia Espacial Rusa, quienes dijeron que probablemente se trataba de un pedazo de metal desprendido. Pero el propio cosmonauta negó esa explicación. Yo sé cómo se ve un escombro en el espacio. Esto tenía forma de movimiento y presencia. Años después, el video se filtró parcialmente y ha sido analizado por investigadores independientes que aseguran que la figura parecía tener extremidades. Lo más escalofriante es que después de ese avistamiento, la tripulación empezó a reportar fallos intermitentes de energía en zonas donde no debería haberlos. Algunos técnicos rusos sugirieron en foros cerrados que algo había interferido con los sistemas desde afuera, aunque nunca se comprobó oficialmente. El testimonio de Manarov sigue siendo uno de los más directos y verosímiles sobre estas presencias desconocidas. ¿Algo que decir antes de cerrar con respecto a esos casos, Toby? Sancho, no, la verdad es que yo siento y más cuando uno mira como esos documentales donde dicen descubrieron un nuevo universo, descubrimos una nueva luna, un nuevo planeta que posiblemente puede ser habitable. No sé, ahí es donde yo
me pongo como a pensar, ¿será que obviamente las personas que creen, y obviamente no estoy criticando, y eso sí lo quiero dejar como muy claro, y yo soy una persona no creyente, pero como una persona creyente y que tiene esa capacidad de analizar, de pensar, de decidir, me pongo yo también como a pensar en ese tipo de cosas. El universo siendo tan grande, descubriendo tantos planetas, este tipo de señales, ¿será que nosotros sí estamos creados por un ser superior? ¿Será que sí existe un Dios que es la persona que creó al mundo, o sea, que está para nosotros? Pero entonces, ¿quién creó lo que está por fuera? ¿Sí me hago entender? Sí. No, porque en la Biblia, por ejemplo, dice cómo se creó la tierra, cómo se crearon todas las cosas en 7 días, pero yo nunca en la Biblia he escuchado un fragmento que hable precisamente de algo como y se creó un planeta con 7 anillos, o se creó un planeta que se va a llamar rojo, o sí me hago entender, o sea, nunca he escuchado algo referente a otros planetas, pero sí se me hace muy extraño y eso sí me pone como en mucha contradicción de realmente qué es lo que, quién creó todo este planeta. Ustedes, mis queridos amigos, desde su casa, ¿qué piensan sobre las reflexiones de todo y qué piensan sobre estos casos, estos misterios? Porque además es eso, es el espacio muy lejos, esto no es la Tierra, y allá no deberían haber fantasmas ni nada y pasan cosas pues muy raras. O no necesariamente serían fantasmas, serían de pronto extraterrestres. Recuerde, numeral, la caja de Pandora, los 40. La criptozoología está dentro de la caja de Pandora en los 40. Continuamos en la caja de Pandora de los 40. Le recuerdo el método podcast. Es que esto se transmite en vivo todos los domingos de 8 a 10 de la noche en nuestro canal de YouTube de los 40 Colombia. Y ya el resto de la semana queda en los agregadores de contenido, Spotify, Google Podcast, el que a usted le guste más. Nos interesa mucho el Spotify, pero cualquiera es importante porque si uno solo dice, no, es que yo quiero solamente por Google Podcast, pues por eso no lo hemos quitado. Y además lo del agregador de contenido es automático, no va de YouTube a cualquier lado, sino pues se demora un poquitico y ya y el resto de la semana queda en esos agregadores. Pero por eso siempre decimos, YouTube es la mejor forma de organizarse, de escuchar el en vivo los domingos en la noche, bien bacano, porque entendemos que pues como podcast es difícil meterse en el mood si estás almorzando, desayunando y demás, pero pues es la recomendación. Ahora sí, señoras y señores, uno de nuestros grandes panelistas es el señor Beto el Ocultista, que nos va a hablar de premoniciones. 33 Alberto Acosta en Twitter, alberto.acosta A en Instagram. Ya mismo en la caja de Pandora de los 40. Hola, muy buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí. En la noche de hoy hablaremos acerca de las premoniciones. La palabra premonición viene del latín premonicio y significa advertencia previa. Así que de alguna manera todos hemos hecho premoniciones. Hemos advertido lo que va a suceder acerca de un asunto específico. Recordemos, por ejemplo, cuando en algún momento de nuestra infancia nuestra madre nos ha dicho no hagas eso, no te subas allí porque te vas a caer y te vas a hacer daño, y minutos después de no hacer caso a la premonición, efectivamente el vaticinio de mamá se hace realidad. Hasta ahí algo normal que todos pudimos haber hecho en algún momento de nuestra vida cuando le decimos a alguien lo que puede suceder y termina por suceder, para después decirle te lo dije. Hasta esa instancia todos podemos haber tenido premoniciones acerca de asuntos de nuestra vida. Se presentan como una certeza o una emoción que nos alerta y nos dice, hey, esto está por suceder. En tiempos primitivos la necesidad de intentar predecir el futuro fue muy importante. Incluso en ese tiempo, para la supervivencia del hombre, desarrollar la capacidad para hacer predicciones y tomar acciones previas a posibles acontecimientos podría representar la diferencia entre la vida y la muerte.
Sin embargo, también han nacido en la Tierra seres humanos con capacidades diferentes de las que tenemos la mayoría de nosotros. Desde el tiempo de los oráculos como el de Delfos, que es el más famoso, en donde un grupo de mujeres predecía el futuro de los reyes, se han manifestado estas habilidades en muchas personas que incluso se han convertido en figuras de gran importancia a nivel mundial. Hombres como Nostradamus, a quien se le atribuye el haber efectuado predicciones siglos adelante en el futuro. Otros más recientes como Baba Vanga, una mujer ciega quien también efectuó predicciones para el futuro cercano de la humanidad e incluso predicciones hasta 3000 años más en el futuro. El llamado profeta durmiente, Edgar Cayce, quien también escribió libros con predicciones acerca del futuro cercano de la humanidad, y el clarividente y mundialmente reconocido medium brasilero, Chico Xavier, quien ya tiene muchas profecías cumplidas, y escribió más de 400 libros llamados por él psicografías, ya que fueron recibidas a través de comunicaciones espirituales. La clarividencia es una habilidad que, además de ser poco común, se puede manifestar en múltiples formas. Está la clarividencia remota, en donde las personas pueden ver lo que está ocurriendo en el momento presente, pero a gran distancia. Está la clarividencia del pasado, también asociada a la psicometría, en donde una persona entra en contacto con un objeto o con una persona y puede tener información de su pasado y los eventos relacionados con él. Y está la clarividencia que permite ver acontecimientos del futuro, también conocida como precognición, que es la más rara de todas. Particularmente en mi experiencia de muchos años en el estudio de investigación oculta, solamente he conocido a 2 personas con habilidades extraordinarias de clarividencia y precognición. Personas que incluso elevaron esa facultad a un detalle y una exactitud asombrosas. Nunca fueron figuras públicas, tampoco vivían de una manera ostentosa. Fueron personas con un gran espíritu de servicio y toda una vida dedicada a dar información importante y relevante para sus consultantes, quienes también eran personas del común como la mayoría de nosotros. El futuro, en mi opinión, es algo muy complejo de predecir, incluso para quien ha nacido con la habilidad de ver estas posibilidades de futuro. Creo que hay muchas líneas de tiempo que se van construyendo a medida que vamos tomando caminos y decisiones en la vida y vamos construyendo un entramado de posibles futuros que se van hilando a medida que avanza nuestro tiempo en este plano de existencia. La premonición específicamente es un vistazo a un evento en el futuro que nos avisa o nos advierte un suceso, y en este caso, como una advertencia, pues tendría que ser un suceso evitable. Yo mismo he recibido varias advertencias o premoniciones de personas clarividentes en el pasado, en donde pude evitar situaciones peligrosas o situaciones desagradables en mi vida. Como nunca sucedieron, es decir, las evité, nunca sabré si en verdad pudieron llegar a suceder. Pero la lógica de las situaciones me indica que de no haber cambiado y tomado decisiones y haber seguido el rumbo predeterminado de sucesos, sí se hubieran cumplido. La pregunta de si un suceso en el futuro puede cambiarse habiendo recibido una advertencia o premonición es que sí, absolutamente sí, puede cambiarse. De hecho, la premonición se haría con ese fin, con el fin de advertir que si un curso de acción continúa tomándose, se llegaría indefectiblemente a un desenlace fatal, al sufrimiento y al dolor. Mi creencia está en que somos guiados desde el mundo espiritual por nuestros guías, y si en algún momento debe ser dada una advertencia con el fin de evitar un sufrimiento no necesario, seguramente se nos dará esa información de alguna manera. A veces hay situaciones en donde nos encontramos con varias personas y todas nos dan una advertencia o apreciación del mismo asunto de la misma forma, y en este caso la repetición de una advertencia en al menos 3 oportunidades debe ser tenida en cuenta, ya que nuestros guías actúan de esta forma a través de otras personas para darnos información valiosa. En otros casos no prestaremos atención y seguramente tendremos que sufrir lo que pudo ser evitable. Siempre diré que en estos temas debemos ser muy cuidadosos. La información que recibimos debe ser lógica
y debe considerarse como una probabilidad de ocurrencia. No se deben tomar decisiones radicales con tan solo la opinión de otra persona. Si la persona es confiable, si conocemos sus facultades, etc., pues debe considerarse, analizarse para poder darnos cuenta si la información es válida y podemos evitar algo que no sea necesario. Con esto los dejo. Si quieren seguirme, mi Instagram es @alberto.acostada. Una feliz noche para todos. Mary, te invitamos a entrar en nuestro círculo. Si eres tú, apaga las velas. La tabla Ouija está dentro de la caja de Pandora. Sí. En los 40. Amigos de la caja de Pandora de los 40, como siempre, la mejor información del mundo del oculto, lo paranormal, lo misterioso. Esto es como un notero. Esto es literalmente la mesita de noche. Uno ahí va guardando cositas y cositas. Y obvio, ustedes en nuestro numeral, la caja de Pandora de los 40, también aportan con que no, que es que el youtuber, que es que la foto, que es que esto, y le van haciendo un seguimiento. Esa es la gracia también precisamente de la sección. No solamente que nosotros estemos muy avispas en todo el tema de la zona interactiva, sino la gente va compartiendo cosas o nos las hace llegar a través de las redes sociales. Y dentro de este notero, pues, está nuestro amigo de las conspiraciones. De cuando yo menciono la palabra la CIA, no, pues es que eso tiene mil cosas, ¿no? Eso tiene la vaina política, tiene una vaina médica, tiene una vaina social, tiene una vaina de guerra. O sea, la CIA, no menciona la CIA y se imagina cualquier película de 3 horas y media. ¿Con qué nos va a salir, querido Toy, apenas para el notero de la caja de Pandora de los 40? Bueno, Chancho, pues por acá traigo una noticia sobre unos documentos filtrados por la CIA sobre la proyección astral. Los documentos filtrados por la CIA sobre la proyección astral son reales y tienen un sentido de autenticación, pero su contenido pues dice que sigue siendo como una especulación para todos los que les gusta como investigar este tema, y es acerca de una persona que supuestamente utiliza la proyección astral, ¿cierto? Por un hombre que se llama Joseph, que nació en el 46 y fue un suboficial ya retirado del ejército de los Estados Unidos y participó en operaciones de experimentos de visión remota realizados por inteligencia del ejército de los Estados Unidos y el Instituto de Investigación Stanford. Fue uno de los primeros reclutados por el programa clasificado conocido como el proyecto STARS junto a otros colegas, y este hombre pues la verdad llamó mucho la atención porque los primeros años, escuche bien la historia del hombre, Chancho, creció rodeado de alcoholismo, abuso y pobreza. De niño tenía visiones nocturnas. Cuando tenía miedo, él creía que sus poderes psíquicos lo protegían cuando hacía auto-stop. En la historia del ejército en el 64 y a los 18 años para escapar de su familia. Durante su carrera militar comenzó como suboficial y tras 20 años de servicio, pues resultó gravemente herido en un accidente de helicóptero en Vietnam. Participó en labores de inteligencia durante 15 años y después en el 78 fue conocido como el visor remoto. Pertenecía como a una unidad de inteligencia psíquica del ejército de los Estados Unidos y pues se jubiló luego este señor. Prestó los últimos 10 años de servicio, incluidos 5 en los trabajos de inteligencia y 5 años en el programa, precisamente como reclutando a otras personas que hacían como lo mismo, ¿cierto? Resulta que este señor decía: la visión remota es posible y precisa para los límites del tiempo. Pude ver remotamente el pasado, el presente y el futuro y haber predicho eventos. Según este hombre, participó en el programa, predijo varios meses en el futuro. Los propios relatos decían que iban a pasar temas como algunos ataques en los Estados Unidos, algunos terremotos. Se afirma también que la visión remota no siempre es precisa, pero que fue capaz de localizar rehenes y aviones derribados. De otros psíquicos que dice que no veían mucho con claridad el tema, este hombre sí lo podía ver. También predijo la ley del derecho del trabajo de los adolescentes, una nueva religión sin énfasis del cristianismo, una ciencia del alma, la vacuna contra el SIDA, el movimiento para eliminar la televisión y una moda de los tatuajes temporales que iban también a reemplazar el uso de la ropa, todo lo cual se suponía que iba a llegar entre el 2002 y el 2006. Afirmó también que el programa militar de visión remota se canceló a un estigma, que todos querían usarlo pero nadie quería que lo hubieran muerto junto a él.
existe el factor del ridículo automático, pues o sea, que cualquier persona que empezara como a desarrollar estas cosas o empezaran a hacer como afirmaciones y si no se cumplían, pues prácticamente le estaría diciendo adiós a su carrera. No sé, Chancho, ¿usted qué le parece? Pero pues este hombre dice que él hizo todo eso y que tenía pruebas. No sé, ¿usted qué le parece ese tema del trabajo del proyecto Cítico? Siempre, lo dije cuando comenzó la nota, siempre que hablan de la CIA hay de todo, ¿no? Viajeros en el tiempo, conspiraciones, vainas políticas, tumban gobiernos en el mundo, de todo, narcotráfico, peleas, genocidios, bueno, es que de todo, hay absolutamente de todo en la historia de la humanidad. Esto pues no se me haría para nada raro. Clasifica dentro de las vertientes de, obviamente, de conspiranoia y pues no sé qué decirle. Me acordé de John Titor, de las historias de viajeros en el tiempo. Y cuando además se supone, ¿no?, que tienen información. Me imagino que revelarán más adelante. O esto es clasificado o desclasificado. Es decir, ¿se lo levantó a alguien o ya esto es voz popular? No. La persona que hace el tema de, pues digamos que los análisis o sabe de todo este tema, él mismo dio como la entrevista diciendo que él tiene esos poderes. O sea, el hombre llegó y dijo, no, yo tengo esa capacidad, yo dije esto y esto. O sea, él mismo mostró los documentos donde él dice que él entregaba esos datos a la CIA. Pues bueno, y la gente también, ¿qué opina? La gente también que se una a la charla con el numeral La Caja de Pandora a los 40. Esa es la gracia del programa, que siempre salgan todos estos temas locos o posibles o bizarros. Igual temas que podemos seguir desarrollando. A lo mejor tenemos noticias o obviamente actualizaciones de este personaje más adelante. Y obviamente no pararemos de hablar de él, así como lo hemos tenido de gente, no sé, viajeros en el tiempo. También me acordé de una noticia que vimos, creo que el año pasado, de un man que se encerraba en una cabaña, ¿te acordás? Se encerraba en una cabaña y parecía viejo. Sí, que el señor salió de una cabaña y que la cabaña estaba desocupada y que la persona que arrendaba estos sitios mandó a la policía a buscar al señor, pero decían que en la cabaña no había nadie y que luego empezaron a investigar y que decían que posiblemente esa cabaña, que era precisamente como una parte donde en los Estados Unidos guardan como la herramienta, como si fuera una bodega de, pues madre, de jardinería, esa es la palabra, una bodega de jardinería, como que tuviera un portal por dentro. Entonces ingresaron, empezaron a mirar si adentro había una lavadora, que la lavadora entonces supuestamente era la máquina del tiempo y entonces la prendieron y no sé qué y no encontraron nada. Y seguía como esperando y el señor volvió a aparecer y llegó la policía nuevamente a encontrarlo, pero nunca pudieron hallar a esta persona que supuestamente era un viajero en el tiempo y que era un hombre adulto. Brutal las cosas que suceden solamente en la Caja de Pandora a los 40. Yo voy a gastar mi oportunidad para hablarles de alguna nota, porque siguen llegando obviamente historias, esta vez desde Bogotá. Mi amigo Ricardo Chaparro no le puso tampoco título, pero dice: Chancho, yo soy súper fiel a este espacio, quiero compartir esto. No me dice obviamente si él, si no él. Esa es la gracia, muchachos, las historias que quieran sobre lo que quieran, sí, que si son fantasmas, hombres lobo, vampiros, viajeros en el tiempo, conspiraciones, todo eso nos sirve. A ver qué hizo Rica. En lo más profundo de Leticia, Amazonas, existe un asentamiento indígena llamado Yacurunavie, al que pocas personas se atreven a acercarse después del atardecer. Los abuelos de la región cuentan que en ese lugar se alzó un antiguo templo de los Yacuna, seres mitad humanos, mitad espíritus del río que se arrastraban en la noche para reclamar las almas de los que perturbaban su descanso. Un equipo de documentaristas llegó allí para filmar una serie sobre leyendas amazónicas. Desde el primer día comenzaron a notar cosas extrañas, sombras que se movían bajo el agua sin que hubieran peces, cantos en lenguas olvidadas que brotaban de la selva y ojos que los observaban desde la espesura sin cuerpo que los sostuviera. Al tercer día, una de las cámaras grabó lo imposible. Era una mujer de ojos completamente negros que flotaba sobre la superficie del río, sin tocarlo, apenas murmurando el nombre de uno de los integrantes del grupo. Esa noche ese mismo hombre fue encontrado colgado de los árboles, con una expresión de horror absoluto, la piel cubierta de símbolos grabados como con garras. El resto intentó huir, pero la selva se cerró sobre ellos. Perdieron el norte, los aparatos se descompusieron y el sonido de tambores lejanos comenzó a perseguirlos sin cesar, como si algo los guiara directo a su condena. Una a una las cámaras captaron figuras traslúcidas, hombres sin rostro que caminaban en círculo alrededor de su campamento y susurros de niños muertos. Una indígena anciana que apareció entre la bruma les advirtió que los Yacuruna ya los habían marcado. No volverán como llegaron, si es que vuelven. Solo una de las cámaras logró salir del Amazonas, encontrada por pescadores días después, flotando sobre una canoa vacía en el río Putumayo. La última
última grabación se escucha a alguien suplicando ayuda entre llantos, seguido de un silencio muy espeso y después una voz profunda que dice en perfecto español: ya no son ustedes. Años después, una nueva expedición fue enviada para buscar a los documentalistas desaparecidos y nunca los hallaron, pero en la entrada del pueblo Yacuruna Viejo había 5 figuras esperándolos. Eran idénticas a los miembros del equipo perdido, pero sus ojos eran completamente negros y no respondían a sus nombres, solo sonreían en silencio. Desde entonces nadie se atreve a entrar a la selva sin protección espiritual. Dicen que el Amazonas no olvida, que a veces cuando devuelve lo que se llevó ya no es humano. Brutal esa historia de Ricardo. Muchas gracias por compartir. Yo me quedo con esa frase, el ya no son ustedes, como cuando seguramente se revela que se los raptan o los convierten en aliens o en lagartos o en lo que sea. Yo me quedaría con ese título. ¿Opinión sobre la historia? Ancho, a mí me gustan mucho esas historias que tienen que ver mucho con los bosques, porque me parece que a pesar de que son lugares como muy tranquilos, aparentemente siento yo que de igual manera manejan también como su misterio. Sí, claro, esto está muy brutal. Lo de la selva es una cosa brutal, cómo se traga a las personas. Y la selva puede ser eso, puede ser misteriosa en cuanto a monstruos, animales, vampiros, hombres lobo, aliens, lo que usted quiera. No sabemos realmente. O la misma parca, la misma muertita da. Esta historia es increíble, me gustó muchísimo. Y de acá vamos a saltar al pollo. O sea, usted me va a obligar a hablar de pollo. ¿Por qué vamos a hablar de pollo? Pero no es de cualquier pollo, Chancho. Es el pollo de los nuggets. No sé si usted es fanático a comer nuggets. Cuénteme que de 1 a 10, ¿qué tanto le gusta a usted el nugget? A mí sí me gusta, yo como harto nugget. Pero de 1 a 10, ¿qué tanto? Yo le pongo por ahí un 8. Un 8, listo. Pues vamos a ver después de esta noticia qué tanto le va a gustar a usted los nuggets, porque resulta que hay una noticia y es que ya tenemos la carne del futuro. Y es que los investigadores japoneses lograron un avance clave en el campo de la carne cultivada al producir un trozo de pollo en el laboratorio del tamaño de un nugget. Este hallazgo es un paso más de la transformación de la industria alimentaria hacia la creación de carne sin necesidad de criar y sacrificar a los animales. Los científicos de la Universidad de Tokio, bajo la dirección del profesor llamado Takeuchi, pues han logrado crear una pieza de pollo de unos 7 centímetros de largo y 4 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor con un peso de 11 gramos. Según los investigadores en tecnología, tiene el potencial de transformar la producción de alimentos en el futuro cercano, con la posibilidad de que estos productos sean disponibles en el mercado dentro de 5 a 10 años. El avance clave del estudio publicado en Trends fue la creación de un bioreactor de fibra hueca que usa fibras semipermeables para transformar el oxígeno y nutrientes de una manera más eficiente, aplicando artificialmente el sistema circulatorio para que las células del centro del tejido reciban los elementos necesarios para su crecimiento. La carne cultivada en laboratorio ha sido un objeto de investigación durante más de una década, pero uno de los principales obstáculos de la creación del trozo de carne no solamente fueron las funcionales, sino también que imitar la textura y la apariencia de la carne convencional, y los esfuerzos anteriores los limitaron a producir pequeños trozos de carne o células musculares de menos de 1 milímetro, de lo que dificulta la producción y la estructura fibrosa que caracteriza a los cortes tradicionales de la pechuga o el muslo de pollo. El profesor Takeuchi de la Universidad de Tokio explica que el proceso de cultivar carne de mayor tamaño fue un desafío técnico debido a la dificultad de distribuir nutrientes y oxígeno a través de las células del tejido. Dijo, reproducir la textura y el sabor de la carne corta o entera, pues sigue siendo difícil, afirmó este doctor. Eso se debe a que sin una red de vasos sanguíneos funcionales, las células ubicadas en el centro del tejido no reciben suficiente oxígeno y nutrientes a limitar el crecimiento. ¿Cómo ve usted, Chancho? Ahora la carne del futuro ya prácticamente ya estamos listos para empezar a dar a los animalitos quietos. Y también me imagino que pues antes, como un sinónimo precisamente de hambre o de qué está pasando con la gente o lo que sea, cuando uno ve, no sé, tragasables, come vidrio, gente que come madera y como de manera despectiva. Pero de pronto alguien sí se sienta y dice, bueno, ¿y qué pasa si todo eso lo metemos en una licuadora, le metemos algo especial y hacemos que la gente lo pueda tragar y que de pronto no afecte el ambiente ni se vaya a morir? Pues hombre, si resulta, ¿quién quita que en serio quitemos el hambre del mundo? No sé, no tengo ni idea. Éticamente, obviamente, pues sería más responsable con los animalitos, evidentemente. O sea, si se pudiera y la persona no se muere y usted me dice cómo hace un pedazo de servilleta, qué sé yo, pues entonces a lo mejor es mejor. O un vegetal o alguna vaina.
pero también va a empezar a pasar que entonces, no sé, entonces para sacar más del nugget, entonces, no sé, crean un pollo y el pollo tiene 500 cabezas y entonces empieza todo como a deformar, también puede pasar, ¿no? Entonces va a ser... También hay que pensar otra cosa, Chancho, y es qué va a pasar con la industria de la carne. Exacto, va a ser una vaina. Porque ese es otro factor, o sea, la gente dice como que muy bacano y todo, pero detrás de eso también eso empezaría a afectar el sector del tema de la carne, la gente que trabaja con el ganado, que tiene sus parcelas solamente para cultivar, por ejemplo, alimento para el ganado. Entonces entra como que ayudar a una parte y a hacer que otra se quiebre, por decirlo así. Y hay otro sector que, sobre todo en Asia, que es muy popular, que cada vez viene creciendo y creciendo agigantadamente para pasarse a otro tipo de continentes, la industria de los insectos, porque obviamente es más fácil conseguir insectos, entonces que la chisa, que la cucaracha, que la araña, que Dios santísimo, perfecto. Porque uno dice, listo, no sé, el nugget de papel versus una chisa esa gigante que usted medio la toca y sale esa leche amarilla. Uy, no, papá. No, yo no sé. Bueno, dejemos que esto avance y de pronto en 1 año, 2 años estamos haciendo este programa cada uno comiendo nuggets de madera. El caso es que si usted quiere participar, puede hacerlo con el numeral La Caja de Pandora los 40. Las brujas están dentro de la caja de Pandora en los 40. Están dentro de la caja de Pandora en los 40. Recuerden los numerales o los contactos, @ el Chancho 414, @ DJ Toby FM, @ los 40 Colombia, numeral La Caja de Pandora los 40. Otra vez, otro de nuestros grandes panelistas ya de siempre, ¿no? Que es el gran Rafa Jordán, @ la 7 Sombra en Twitter, @ la 7 Sombra en Twitter o Rafael Jordán Gelo en Instagram. Pero él siempre, digamos que está acostumbrado a temas relacionados con investigaciones de cosas paranormales. Ha encontrado historias de terror. Historias de terror, parece que es en un foro de Reddit. Igual dijo, bueno, yo tengo varias por ahí, voy a contar algunas y una de ellas incluso es una historia personal. Así que historias de terror por el gran Rafa Jordán aquí en Los 40. Hola, mi nombre es Rafael Jordán y para mí es un gusto estar otra vez aquí con ustedes. Vamos a seguir esta noche con historias, con recuerdos de otra vida. Les voy a contar la historia de un usuario, de un cibernauta que se llama Lucky Boy 767. Él se encontraba una tarde cuando tenía 16 años hablando con su mamá sobre la vida, la reencarnación, una conversación de esas que a nosotros nos gusta tanto. Un momento, entre risas, le dijo a su mamá: ¿sabes? Estoy bastante seguro de que yo sí recuerdo mi vida pasada. Pero ella no le hizo gracia. Cuando le preguntó por qué se había puesto tan seria, ella comenzó a decirle a su hijo cómo había sido esa vida pasada de la que hablaba. Le habló de que era el hijo de una familia pobre, el menor, el más chiquito, que en esa vida su cuna fue un cajón grande y que su mamá era una mujer alta, huesuda, siempre con un moño y un vestido largo, tal y como él la veía. Parecía que hablaba por su boca, reproduciendo palabra por palabra todas las imágenes que el hijo tenía en mente. Atónito, el chico se preguntó cómo era posible que supiera eso, a lo que su madre respondió: porque yo ya me las había contado antes. Es decir, que el chico ya le había dicho a su mamá la historia antes. De bebé, le dice la mamá al hijo: cuando empezaste a hablar me lo decías muchas veces. Lo peor fue cuando un día vine a jugar contigo y me dijiste que tu otra mamá estaba detrás de mí. Este tema de las reencarnaciones es supremamente interesante. Si alguien ha tenido la oportunidad de hacerse regresiones, es muy fuerte. Es muy fuerte porque las vivencias son muy reales y realmente es como estar ahí. Hay muchos casos de personas que aún recuerdan sus vidas pasadas sin necesidad de terapia, o sea, con regresión. Simplemente las recuerdan. Entonces es por eso que esta historia me llamó tanto la atención, porque yo verdaderamente sí creo en la reencarnación.
Vamos a contar la última historia de la noche. Otro usuario, otro cibernauta, cuenta cómo se encontraba con su esposa en la cama, más o menos a las 3 de la mañana. De repente, se despertó fijando su vista en la lámpara de la mesita de noche. En ese instante, la lámpara se deslizó y se cayó al suelo sin que aparentemente nadie la tocara o la empujara. En ese momento, la esposa se despertó de mal genio, sobresaltada, pues por el ruido. Dice el usuario: le conté lo que había pasado y estuvimos hablando de ello, pero ante mi estupor y sin encontrar la explicación, decidimos no levantarnos, tratar de dormir y recoger los pedazos en la mañana siguiente. Mi mujer y yo, dice él, estamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. Y también nos dice cuál fue nuestra sorpresa al levantarnos y ver cómo la lámpara estaba a los pies de nuestra cama, intacta y sin un rasguño, puesta en el suelo. Mi mujer y yo aún estábamos intentando encontrarle sentido a lo que ocurrió. Esta me parece muy interesante porque me recuerda varias cosas que me han pasado que además quería contarles. Una noche yo estaba en Villa de Leyva y había una cocina abierta en la casa de mis padres, donde esa casa siempre han pasado cosas muy raras, ¿no? Muy raras. Se movían las cosas, esto y lo otro, se movían del lugar, aparecían en otro lugar, a veces se perdían por meses y después aparecían encima de la mesa del comedor y cosas así. Entonces yo les estaba contando a mis amigos con los que estaba en ese momento cómo estaban pasando esas cosas. Y éramos como 10 personas en ese momento en el comedor, pues el comedorcito que había ahí. Y cuando de repente, bueno, la estufa de la cocina era una estufa de gas, pero para poderla prender tocaba con un encendedor o con un fósforo. Entonces, de la nada se mueve la perilla del gas y se enciende sola la estufa. Es importante recordar que no es una estufa de piloto, sino que tocaba meterle candela para que el gas se encendiera. Y así me han pasado varias. Entonces esto además es importante, o para mí es interesante, porque de todas maneras cuando tantas personas tienen este tipo de acontecimientos, pues son un poco innegables. Pero puedan dormir esta noche, que no se les caiga la lamparita de la mesa de noche y que todo esté tranquilo. Recuerden seguirme en mis redes sociales como Rafa Jordangelo en Instagram y como LA el número 7 sombra en Twitter, @la7sombra. Que tengan una muy feliz noche. Las posesiones. Están dentro de la caja de Pandora. En los 40, Nera Oxone. Amigos de la caja de Pandora de los 40. Como siempre es un placer traer a los mejores panelistas, los mejores invitados e incluso muchos de los invitados que pasan por acá pues son los mismos oyentes, son los oyentes que no solamente cuentan sus historias, sino que muchos se han dedicado al tema de la investigación. Y como este es un programa añejísimo, digamos que si se puede llamar del abuelo fallecido, del papito de este programa que es Insomnia, pues de ahí obviamente pues quedaron muchos amigos, quedaron muchos contertulios. Y precisamente en esos trasegares hay gente que dice, bueno, yo soy medio gallinita, yo solamente escucho, pero hay gente que dice, bueno, yo me quedo con las historias. Y hay gente que dice, no, me quedo con las historias, pero también investigo, también quiero saber qué está pasando. Incluso, por ejemplo, gente que se ha dedicado a la exploración urbana, como mi gran amigo Juan Pablo Paranormal, que también pronto volveremos a traer porque ha seguido haciendo investigaciones de campo. Que decir, por ejemplo, el señor John Barrero, el señor Miguel Investigador, muchos. Dentro de ese combo de oyentes investigadores, pues estaba el señor Beltrán, que también lo tuvimos en la temporada audiovisual. Esperemos volver a tener una temporada audiovisual en las redes de 40 y que no sea solo podcast. Entonces, si ustedes también se lo encuentran en el numeral o se lo encuentran por ahí, pues es el señor Radio Rebrujo, porque tiene su propio espacio. Es así, querido Beltrán, que se me quedó. Y si se me quedan de una vez las redes, vaya diciéndolas, Beltrán. No, pues sí, yo estoy sobre todo en Instagram. En Instagram soy como Radio Rebrujo y en TikTok. En YouTube, que ahí he hecho poco contenido, ahí estoy como Brown Jenkins. Brown Jenkins es un personaje de Lovecraft.
Y sí, pero más que todo está en Instagram, hay alto contenido y los nuevos videos están más que todo en... Entonces ya saben, pueden buscarlo como Radio Rebru. ¿Por qué es importante Beltrán o por qué me gusta hacer programas con él? Porque tal como es la filosofía del programa La Caja de Pandora, si esta es la primera vez que usted sintoniza, nos gusta que sea muy TikTok radial. Es decir, que saltemos de tema a tema porque hay gente que dice, listo, está chévere que hablen de vampiros y pues, puedo hablar 4 horas de vampiros. Pero que no, que yo solamente me gusta las conspiraciones, no, es que a mí no me gusta sino son los ovnis, no, pues que a mí me gusta solamente asesinos en serie. Entonces que sea como un crisol de muchas cosas y que el oyente salga como con esa ruleta de misterio. Hoy vamos a hacer una gran ruleta de misterios. Entonces, por ejemplo, para arrancar, el Internet es una vaina muy vasta. El Internet tiene un montón de cosas, tiene un montón de conspiraciones. Se decía que incluso el Internet había sido obviamente creado por los extraterrestres. Cuando estamos hablando para de los albores de 1992, ¿no? Bueno, incluso antes, ¿no? Pero el del 92, 90, digamos que es como el mainstream, si se puede llamar así, porque hubo uno militar. Y el militar sí puede ser desde los 70s, 80s. Entonces decían, claro, ese gap, ese hueco que hay ahí, necesitaron hacer ingeniería inversa de alguna cosa y eso se lo sacaron a una nave extraterrestre y por eso después se explotó en el 2000 y bla, 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 bla. Eso es un misterio de Internet, pero hay 150.000 millones. Entonces no sé del mundo del Internet qué hay como raro, misterioso o paranormal apenas para este programa, Beltrán. Pues estoy investigando, pues a mí no me apasiona mucho la cuestión del Internet, porque digamos, como la información va tan rápido, entonces uno siempre está como corriendo detrás de, por decirlo así, detrás del misterio, entonces es complicado. Pero pues investigando, ahí hay un programa de podcast que son varios podcasts, que hay uno de misterios sin resolver y otro de teorías de la conspiración, que ese no lo volvieron a sacar en español, hicieron más capítulos en inglés y encontré un misterio muy, muy interesante que tiene que ver, por ejemplo, con estas situaciones de Wikileaks, de Anonymous y de toda esta, pues de todo lo que permite Internet, pues que es un acceso a la información, pues de una manera libre. El problema de la manera libre, pues pasa lo que pasó con las Torres Gemelas, que pues yo no creo que haya sido una conspiración, sino que hay tanta información que es difícil de procesar. Entonces, a cualquier agencia de investigación del mundo siempre se le va a pasar algo. Y entonces, digamos que dentro de estos, no sé, es decir, por ejemplo, Wikileaks es que se liquea, se va disolviendo, se cuela. Hay un... Exactamente. Entonces, de ahí salen un montón de cosas. Claro, entonces acá lo que encontré que me pareció muy interesante es una teoría de la conspiración que se llama Cicada 3301, que esto tiene que ver con los números primos 3301, con los cuales la mayoría de los hackers los utilizan como pues para encriptar la información. Esto tiene que ver mucho con los acertijos, la criptografía, que esto lo pudimos ver en la película de Turing, que cómo desafían y pueden lograr o sea, pueden romper el código Enigma, que era con lo que los nazis, la máquina Enigma, tenían encriptada la información y por eso casi ganan la guerra. Y la ganografía, que es como el arte de esconder, haga de cuenta como en estas muñecas rusas, que siempre va algo escondido dentro de otra cosa. Entonces, por ejemplo, esto de los acertijos es bien interesante porque muchas veces, por ejemplo, hay cosas, por ejemplo, esto del asesino del Zodíaco, que no se ha podido resolver porque no se ha podido romper el código. Entonces, esto de CICAD 3301 fue como esto empezó a salir en el 2012, que fue como una especie de que había como un llamado en internet para los hackers para que empezaran a romper como una especie de código, como que les iban dejando pistas en internet y ellos las iban resolviendo. Entonces las pistas se iban volviendo cada vez más complejas y solo al final muy pocos hackers lograron llegar hasta el final de lo que se estaba proponiendo en internet, que no se sabe, o sea, uno de los enigmas que no se sabe quién lo está se llama Cicada 9033, ¿me dice? 3301, que son números primos. 3301. Bueno, mire, qué buena forma de arrancar. Yo desconocía completamente esto. No sé si cicada también sea como, no sé por qué siento que cicada es como un bicho. Sí, es que la cicada hace referencia a la cigarra, ¿sí? Porque la cigarra, o sea, según lo que explican, lo que explican es que la cigarra también hiberna y que es un insecto que está en cualquier parte del mundo y que cuando está en peligro hiberna y se mantiene oculto. Entonces,
las pistas empezaban a aparecer pues en diferentes partes, podían estar en el internet, en el teléfono, inclusive hubieron unos códigos, ya que cuando se avanzaba más en la investigación, o sea, cuando estos hackers iban como que se iban depurando, habían pistas que aparecían en diferentes ciudades del mundo y eran con códigos QR. Inclusive lo que explicaban, o sea, lo que explican en el podcast donde analizan esto, es que esto se empezó a originar en el Imperio Romano cuando Julio César necesitaba guardar información. Entonces él se inventó la famosa, o sea, es como el código César, que lo que consistía en que él escribía las palabras, pero entonces estas palabras correspondían o sea, para descifrar o sea, para descifrar el mensaje, se tenían que cambiarlas o sea, por ejemplo, digamos la C, se movía tres casillas y entonces o sea, la casilla correspondía a 3 unidades más allá de la C y esa era la letra que se tenía que reemplazar. Inclusive a veces se utilizaban bastones, por ejemplo, para enrollar, digamos, un cinturón que tenía el mensaje. Entonces así fue que muestra en la historia del hacker, el hacker descubrió que el emperador no era César, sino que era Tiberio, y empezaron digamos, digamos, en la historia que cuentan en el podcast, él llegó hasta el último nivel y entonces fue como que lo reclutaron para hacer un sistema de información que pudiera liberar los secretos que tenían los gobiernos para que, digamos, no le pasara lo que le pasó a este tipo a Snow y al de Wikileaks. Entonces, lo que están diciendo ahora, ¿qué pasa? Que esto lo utilizaron para, digamos, porque los hackers y la psicología humana es muy competitivo. Digamos, por ejemplo, si usted le ofrecen, venga, necesitamos que usted desarrolle digamos, que desarrolle digamos, este programa, este software para filtrar información y para proteger la fuente. Mucha gente no se atreve a hacerlo porque tiene muchos problemas y no se sabe si esto lo está utilizando el gobierno o podía estar, lo que teorizan es que lo podía estar haciendo Anonymous, ¿sí? Entonces, consiguieron gente que estaba muy capacitada, que la retaron y que inclusive cuentan que hubo gente que perdió el trabajo o que inclusive perdía sus relaciones familiares por seguir las pistas y por ser el mejor. O sea, como que los fueron cebando y que inclusive cuentan la historia de este hacker que él se dio cuenta de que no podía terminar este tipo de cosas. O sea, que al final él estaba trabajando en este programa y lo dejó a medio hacer. ¿Quién sabe si, o sea, una teoría de la conspiración habla de que fue Anonymous el que terminó esto? Y que ahí cuentan que Anonymous hizo ataques, digamos, por ejemplo, hizo ataques contra PayPal, porque mediante PayPal ellos estaban financiando y entonces el gobierno de los Estados Unidos le dijo a PayPal que le dejara financiar y Anonymous le tumbó la página. Entonces parece que no se sabe si fue Anonymous o si fue algún gobierno quien reclutó a esta gente por medio de este juego. Inclusive hubo como una especie de revival de estas pruebas en el 2020, pero entonces era como reclutar gente gratis. Entonces como cuando uno, sobre todo en el área de diseño, la que yo hago parte, que a mucha gente le dicen, no, venga, necesitamos que nos haga una prueba. Y la prueba es, por ejemplo, que usted les haga un exhibidor y un diseño, y nunca lo llaman, pero entonces se quedan con su trabajo. Pero lo raro de esto es que esto pues a una escala más grande, o sea, ponen a gente a trabajar motivada por el secreto y pues se aprovecharon de ellos. Y pues no se sabe de verdad quién fue el que se inventó pues digamos, este complejo juego de hackers para obtener trabajo gratis. Brutal lo que nos ofrece Beltrán a esta hora. Recuerden, numerar la caja de Pandora los 40, numerar la caja de Pandora los 40. Pero como es ruleta de misterios paranormales o de misterios bizarros, locos, terroríficos, de lo que trata nuestro programa, nuestra caja de Pandora, ahora saltemos a otra cosa totalmente distinta, que puede ser un misterio acerca de algún lugar del mundo, algún lugar raro, algún lugar misterioso, algo donde hayan matado gente, donde haya fantasmas, qué sé yo. ¿Qué podría ser un misterio de algún lugar? Pues ahorita está en auge, sabemos que por la difícil situación de los migrantes venezolanos, ahorita está en auge la frontera, pues el Darién, pero no vamos a hablar del Darién porque ya el mundo está hablando del Darién. Vamos a hablar de una frontera pues más famosa. ¿Usted qué frontera puede ser así famosa? Una frontera famosa. Puedes escoger cualquiera. A mí me gusta la frontera entre Estados Unidos y Rusia, que es un lugar ahí como medio raro, que pues que la gente desconoce y que pues no sé si sea posible algún día construir un puente allí, pero sí se conectan en donde sería Alaska y Rusia,
pues hay un punto demasiado cercano. Como les digo, no sé de ingeniería y no sé si algún día se pueda eso conectar. Esa es pues una frontera que me ocurre a mí. Bueno, pues yo les voy a hablar hoy de la frontera más famosa. Esto lo escuché en un podcast que se llama Leyendas Legendarias. Y pues la frontera más famosa es la de México y Estados Unidos. ¿Ah, sí? Y, sí, Ok. y pues uno pensaría, o sea, a mí también me sorprendió, y uno pensaría que pues que ahí no pasa nada raro, pues igual, pues sí pasan cosas de, digamos, de tráfico, de que es una frontera muy larga, pero también tiene unas cuestiones paranormales que fueron recopiladas en un libro por un guardia fronterizo, por decirlo así, la migra. Entonces ahí suceden casos desde apariciones fantasmales de una niña que supuestamente en esa cuestión, o sea, en ese sitio, durante los 70s y los 80s hubieron poblados así estilo Fiebre del Oro, pero que estaban era sacando minas de plata y que a la gente, pues a los policías de la migra, ¿qué es lo que pasa? Ellos trabajan en turnos de 8 horas, pero como la frontera es tan grande, no pueden trabajar en parejas, sino pues se tienen que repartir pues para cubrir por la mayor cantidad de área posible. Y cuentan que se les empezó a aparecer pues una niña y se les empezaba a aparecer una mujer que no tenía cara. Inclusive hubo muchos, ahí cuenta la historia de un guardia que cuando estaba metiendo pues la camioneta que les dan a ellos de dotación o sea, ya estaba terminando el turno, se le apareció la niña y a veces, digamos, por ejemplo, la veían en la puerta o por ejemplo, a veces cuando estaban patrullando, veían a la niña como la niña ahogada, reportaban que la niña se estaba ahogando y después les aparecía al lado. Entonces, muchos de estos tipos renunciaban y pues porque es un terreno muy largo, pues siempre estaban solos. Y una persona, o sea, una de estas personas vio una foto, digamos, ya o sea, vio como una especie de cuadro una vez que estaba visitando un familiar ya en Estados Unidos, por esa zona, y vio como un dibujo y había un árbol grandísimo pues, que está en esta zona, está el dibujo del árbol y estaba el dibujo de la niña como desapareciéndose. Él preguntó y empezó a investigar que dónde vendía ese cuadro y lo que pasa era que era una familia de mineros que tenía esa niña y la niña como que por cuestiones de los mismos indios y los mismos habitantes como el sector que los estaban explotando con la minoría, la terminaron matando y que ese era como un espíritu errante que aparecía. Uf, buenísimo. Yo no tenía ni idea de eso que usted me está contando. Sí, es muy interesante. También, por ejemplo, contaban que cuando por ejemplo, utilizan las miras infrarrojas, a veces, por ejemplo, aparecen inclusive pie grandes, Bigfoots, que inclusive cuentas la historia de que había estaba monitoreando a ver si habían migrantes que estaban pasando y veía las firmas de calor de los dos, o sea, de los policías de la migración y que se les acercó de un momento a otro una firma de calor grandísima, que era como una especie de oso. Él, para no asustarlos, les dijo que era un puma, que pues en esta zona también supuestamente hay una leyenda de un puma de 8 patas, que pues que eso hace parte de la criptozoología, pero aparecían este tipo de cosas. Y les voy a contar una historia que a mí sinceramente pues me pareció muy, muy interesante y que ocurrió en 1995 y pues que fue la historia pues que cerró, desde mi punto de vista, cerró el show en el podcast. Ok. Bueno, la historia cuenta que había un migrante puertorriqueño que él se volvió pues oficial de migración y él creo que ya había sido policía en Puerto Rico. Resulta que en su primera salida, pues ya después de que hizo pues la preparación como policía de migración, se encontró con un grupo de migrantes y pues los están pasando el coyote y el coyote se agarró a pelear con él. Habían como 2 o 3 coyotes, o sea, los traficantes, como ya sabemos todos, y lo despeñaron al policía. Y el policía, cuando cayó, pues se le rompió la cabeza. Este dato de que se le rompió la cabeza, así como decían en el mismo pongan un pin, porque tiene que ver mucho con lo que va a pasar más adelante. Okay. O sea, como 3 meses después, llegaron los de migración, los policías de migración, y vieron como un grupo de gente que estaba ahí como asustada, ¿sí? Y estaban ahí como que no se movían. Entonces ellos se les hizo extraño, pues porque en la frontera usted se tiene que mover rápido para que no lo detenga la migración de Estados Unidos o de México. Y entonces llegaron los policías y le preguntaron, ¿ustedes qué hacen aquí? No, es que se nos apareció un agente de migración, nosotros estábamos perdidos y él nos dijo que teníamos que esperar aquí hasta que llegaran ustedes. Y entonces, pero ¿cómo era el agente? No, era únicamente que estaba muy sucio. Él nos dijo,
porque estábamos perdidos y estábamos aburridos o sea, nos perdimos. No nos importa que nos devuelvan. Entonces, ¿qué pasó? Que varias veces muchos grupos de migrantes o sea, o sea, como que había una especie de espíritu, parecía que el espíritu era como el espíritu del tipo que se cayó, ahorita no me acuerdo el nombre, y como que ayudaba a capturar a migrantes. También cuenta la historia que es que también lo vieron con la cabeza en la mano y les dijo que no se alejaran de ahí, que ya venía la migración por ellos. Entonces él decía, pero venga, y entonces me mucho esto porque, pero ¿cómo así que les habló si tenía la cabeza en la mano? Y entonces uno de los migrantes le dijo, es un fantasma, puede hacer lo que se le dé la gana. Sí, claro. Entonces es como muy chistoso lo que pasa. Entonces, ¿qué pasó? Que resulta que en estos problemas fronterizos que se hacían, resulta que apareció uno de los coyotes muertos, también de España en Cabo. Y el problema de lo de la cabeza era que muy poca gente sabía que cuando se cayó, hicieron el levantamiento del cadáver, la cabeza al policía se le había estallado. O sea, eso no era de dominio público. Entonces, cuando el fantasma se aparecía con la cabeza en la mano y los migrantes daban el testimonio, pues a mucha gente no le cagaba porque esto no salió en los medios. Entonces, cuando se murió este coyote que también apareció despeñancado, llegaron como al enfrentamiento y cuando pasó esto desde que el tipo se cayó, llegaron otros agentes de migración y un agente de migración disparó. Entonces el FBI empezó a investigar la muerte del coyote y querían inculpar a la persona que disparó, pero no, o sea, no encontraban pruebas o sea, no podían echarle la culpa de la muerte del coyote porque, o sea, no tenían pruebas y la gente que estaba con ella dijo, no, fue otro oficial el que lo mató. ¿Cómo así que otro oficial si solo llegó uno? Lo que estamos hablando ahorita. Los apoyos se demoraron en llegar. No, es que ahí había otro oficial que fue el que lo despachó y se cayeron los dos. Entonces no sabían qué es lo que pasaba. Entonces cuando estaban en las entrevistas del FBI, a alguien se le ocurrió tomar una foto de la gente que se habían matado y se lo dio pues a todos los testigos y todos consideraron, sí, él era el que estaba forcejeando y se cayeron los dos. Entonces el FBI dijo, no, ya listo, lo tenemos, tráiganlo, ¿de dónde es esa gente? No, sí, sí, el agente, pero ¿qué pasó? ¿Por qué no lo traen? Es que él se murió hace 3 años. Entonces parece que el tipo, el espíritu al fin no se volvió a aparecer, sino hasta que mató al tipo que lo había matado. Fue una venganza ultratumba. Wow, venganza de ultratumba. No, todo esto está fantabuloso quizá el primer dato que pues, me dejó fuera de base es que era una frontera loca. O sea, sí, o sea, es como común. Yo pensé que no pasaba nada, pero parece que sí pasan muchas cosas. Y hay un libro, o sea, no tengo el dato, de pronto pues ahí en lo voy a buscar porque es un libro en inglés. El que escribió el libro fue un man que se retiró, que era guardia fronterizo y se retiró. Igual esto no lo podían contar ahí mismo, porque esto es un caso de 1995, no podían contar ahí mismo porque si usted dependía de su trabajo, pues lo iban a... Total. Tiene toda la razón. Estamos hablando con Beltrán de Misterios al Azar, Misterios Random, como una ruletica de misterios. Y íbamos como en un lugar raro donde hubieran misterios. Ahora vámonos a un clásico. Yo sé que a usted no le gusta, yo sé que usted despotrica mucho sobre el tema, pero como igual ha cambiado la percepción de que ya no le dicen tanto aparatos, sino fenómenos y demás. ¿Cuál podría ser un misterio de ovnis? Pero ya no le digamos ovnis, digámosle fenómenos aéreos no identificados. ¿Cuál podría ser un misterio loco, o reciente o raro que a usted le guste? Bueno, pues, ¿se acuerda que nosotros siempre hablábamos de que el fenómeno ovni toca abordarlo desde muchos puntos de vista? Inclusive, pues, yo no lo veo tanto como si fueran visitantes interplanetarios, que es más o menos como como el abordaje pues más común, sino que uno tiene que abordarlo desde diferentes aristas. Y pues aquí la arista que yo siempre le he dicho que hay una enciclopedia que se llama Lo Inexplicado y ellos tienen una sección de ovnis. O sea, ellos trataban muchos temas de lo inexplicado, pero la sección de ovnis siempre estaba en cada fascículo. Y me acordé de que había leído acerca de los ovnis de Satán, que esa es una teoría que tiene que ver con, o sea, que hay unos teóricos y unos ufólogos que teorizan sobre esto, que los ovnis pueden ser enviados o sea, que pueden ser los ángeles caídos pues, de los que habla la Biblia.
Y me acuerdo que en una de esas teorías hablaba de que, ahorita no me acuerdo bien el nombre del investigador ovni, que él tuvo, o sea, tuvo un avistamiento y él investigaba mucho, iba a hacer como unos reportajes periodísticos acerca de un avistamiento muy grande que él tuvo, y resulta que de un momento a otro la mujer de él en su casa empezó a tener como unos comportamientos muy, o sea, como muy lascivos. Ella no se comportaba así, como para atraerlo sexualmente. Y después de que esto pasó, le empezaron a llegar hombres de negro a la casa y él empezó a tener como voces internas que lo atacaban. Entonces le decían que ellos eran aliados de Satán y que si él los quería desenmascarar como extraterrestres, pues que ellos iban a tomar su vida. Entonces el tipo se asustó tanto, o sea, él se asustó tanto que él sacó como toda la investigación que tenía y la empezó a quemar en el patio de la casa, pero el fuego eran simplemente papeles. Haga de cuenta como si nosotros vamos a hacer un asado y vamos a quemar los papeles periódicos que tenemos, pero empezó a ver como si todo estuviera por man, se asustó más, ¿sí? Entonces, ahorita no me acuerdo, es que inclusive uno encuentra muchas de las revistas por internet, pero esta principalmente no la puede encontrar. Pero pues hay un investigador que es de apellido Caravaca, que él es español, y él tiene esta teoría también sobre los ovnis, pues que él las aborda desde el punto de vista de las anomalías. Y él habla de que, por ejemplo, en Estados Unidos, cuando habla Elizondo, muchos de la gente que impide que estos misterios salgan a la luz y que se investigue de cerca el fenómeno es porque están convencidos de que los ovnis tienen un origen diabólico, ¿sí? Okay. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Lo que pasa en Estados Unidos es que allá hay un lobby de las iglesias evangélicas grandes, ¿sí? O sea, es gente que tiene mucha plata, inclusive por ahí un escritor que yo sigo mucho que se llama Francisco Ortega, inclusive él en sus libros de ficción los pone como si fueran malos, y entonces él habla de que inclusive estos estaban financiando para Latinoamérica una serie de la Biblia y que le habían metido mucha plata, y que también estaban pujando porque ahorita en Estados Unidos estaban también en el desarrollo del último caza de última generación. Ellos también estaban metidos y que hay muchos, digamos, por ejemplo, muchos coroneles o muchos oficiales en la Fuerza Aérea y en la Marina pues profesan estas creencias religiosas y que ellos están convencidos de que los ovnis son entidades diabólicas. O sea, que inclusive usted se ha visto que a veces allá en Estados Unidos hay mucha gente que todavía no cree desde el punto de vista científico que el hombre está acá por evolución y que ellos creen en el diseño inteligente. Podríamos decir que ellos tienen esa creencia de que los ovnis son diabólicos y que ellos ponen palos en la rueda para que no se investigue más. Y pues esto hace parte pues, de lo que siempre se habla de la conspiración del silencio, que son mentiras a medias y que dificultan pues una investigación objetiva pues del fenómeno. Muy bueno, porque es obviamente otra, no sé, ventana, visión muy diferente a la que estamos acostumbrados, ¿no? Siempre es la fácil, ¿no? Que el alien, no sé qué. Esto de pensar que puede ser un tema de Satán. Y es más, entonces allá el fenómeno ya no serían naves, sino qué sé yo. Son las carcasas de los demonios, o simplemente son los demonios per se. Eso sería muy interesante, ¿no? Mire, hay una serie, a ver, Chancho, una pregunta, a ver si usted se acuerda. ¿Usted sabe cuál fue el origen del Doctor Doom en los cómics, del enemigo de los Cuatro Fantásticos, que ahorita van a hacer un revival que hacía Iron Man? Se me olvidó ahorita, se me olvidó el nombre de la... Yo tengo un corte ahí que puede ser con Eternals, ¿no? Ahí yo tengo un corte, porque después aparece como Kang, y ahí se me desordena todo. Sí, pero, o sea, el enemigo clásico de los Cuatro Fantásticos es el Doctor Doom, que es un personaje que es de Europa Oriental, de un país ficticio que se llama Latveria, que ahorita lo hace Robin Downey Jr., que era el anterior Iron Man. Pero, ¿qué pasa? Yo hace mucho tiempo yo tenía, esos los vendían en el tía, cuentan la historia del Doctor Doom. El Doctor Doom, él se vino a estudiar se vino a estudiar a Estados Unidos porque él era muy inteligente. Y allá, pues en Latveria, había como un tirano, por decir en Rumania, cuando estaba Ceausescu. Entonces, él vino a estudiar acá, pero él lo que combinaba eran las fuerzas ocultas con la magia, con la ciencia.
Y cuando él sufre el accidente, fue por él estudiaba en la universidad con Richards y Richard le dijo, ojo porque usted está haciendo esos cálculos mal y esto. Y ahí hay un estallido, lo echan de la universidad y por eso él termina en el Tíbet, pero pues la cara le quedó totalmente deformada. Hay un personaje muy interesante, no creo que no lo hemos tocado. Yo siempre le he querido contar esta historia, pero me pasaba que se llama Jack Parr. Hay una serie que se llama Strange Angel que la sacó la NBC y cuenta la historia de Jack Parsons. O sea, Jack Parsons la historia es muy similar a la del Doctor Doom, porque él ayudó en la cohetería con Von Braun y todo eso, con el desarrollo del combustible de la NASA, aunque él no estudió, pero él era un entusiasta y hacía muchas pruebas y se la pasaba allá en la universidad. Y resulta que lo que investigué era que él antes de los lanzamientos él hacía invocaciones al dios Pan. O sea, él decía que la magia y el ocultismo podían ir de la mano de la ciencia. Esto es un abordaje muy interesante porque yo nunca lo había visto. Y él inclusive tuvo que ver con el L. Hubbard, que fue el creador de la cienciología, y ellos eran discípulos de esta religión telema que se inventó a Aleister Crowley. Entonces que una vez Jack Parsons haciendo sus experimentos, y más literalmente se voló. O sea, le pasó la del Doctor Doom, pero no tuvo la suerte del Doctor Doom. El man murió. Entonces, en la NASA, y lo que estamos hablando ahorita de estas creencias religiosas, esto no es de ahora, esto empezó casi en la génesis de la NASA. O sea, había gente, científicos, que también tenían pues sus creencias paranormales y religiosas. Ok, interesante. Para quien no lo sepa, el señor Parsons murió, entre comillas, por un accidente, pero como siempre pasa en estos casos, a los 36 años de edad. Y si es un tipo que estuvo, digamos, trabajando para los temas de aerojet, de propulsión a chorro, de cohetes y demás, antes, previo al lanzamiento a la luna, pues siempre pasan esas cosas que se van a abrir para conspiranoia. Es un man que sabía tantas cosas y tuvo a los 36 años en una explosión de laboratorio que nunca se pudo determinar qué era, pues el man termina falleciendo. Pues porque es un ser real, ¿no? O sea, Jack Parsons existió, ¿no? Sí, yo creo que los guionistas de Marvel Comics se vieron basar en él para hacer algo. No creo que haya, o sea, creo que es mucha coincidencia. O sea, creo que se basaron en él para eso. Pero yo a este Jack Parsons, yo lo vine a conocer hace poco, hace como unos 2, 3 años me interesé, pero no sabía que existía este personaje. Ok, pues yo creo que nos alcanzan 5 minuticos. ¿Será que en 5 minuticos podemos desarrollar un misterio que tenga que ver con animalitos, con criptozoología o con monstruos? Sí, claro. A ver, ¿qué tenemos de eso? Podemos hablar del Thunderbird, Bueno, ¿y pájaro trueno. qué es eso? ¿Qué es el Thunderbird? Pues el pájaro trueno es como un ser mitológico de los pieles rojas. Inclusive este pasó, pues, digamos, a la posteridad de la cultura popular porque se hizo el Ford Thunderbird y había una serie de muñequitos de los 60, 70 que se llamaban los Thunderbirds. Entonces, el pájaro trueno tiene que ver con una creencia mitológica, pues que lo que pasa siempre con las culturas precolombinas, que siempre tratan de dar un significado, digamos, tratan de explicar lo que no entienden por fenómenos naturales. Entonces, por ejemplo, las lluvias, los truenos y todos esos fenómenos atmosféricos, ellos pensaban que los hacía un animal fabuloso, que era, haga de cuenta, una especie de pájaro grandísimo que echaba rayos por los ojos y que al batir sus alas pues generaba estos fenómenos atmosféricos. Sí, entonces esto es una creencia y cada tribu piel roja, los algonquinos, los sus, cada una tenía su pájaro tutelar, ¿sí? Inclusive por eso vemos a veces las caras de estos pájaros en estos tótems, o sea, ahorita no se ven tanto, pero antiguamente, por ejemplo, en los 80s, cuando mostraban las culturas pieles rojas, este era como el cliché. Entonces ellos creían pues que estos pájaros existían y eran reales. Los Thunderbirds. Sí. Entonces dicen que pues que cuando llegaron los colonos ingleses, supuestamente veían avistamientos de estos tipos y que, por ejemplo, hay un avistamiento que supuestamente hay una foto de que unos vaqueros cerca de Tombstone, donde hubo el famoso duelo del OK Corral, que supuestamente 2 vaqueros lograron abatir uno de estos animales, de este críptido, pero ellos no hablaban de que era un pájaro, sino como era como una especie de pterodáctilo, y que supuestamente
eh, tomaron una foto en un corral y esta foto fue apareciendo a través del tiempo. Pero lo que pasa investigando es que esto fue como que alguien se inventó el cuento de la foto y que apareció en tal lado, pero investigadores han tratado de buscar la foto y pues la foto no apareció, es como una especie de leyenda urbana. Y también, por ejemplo, esto tiene que ver en la cultura popular porque en la novela de Stephen King, ahí también hablan de que unos mineros, porque esta es otra leyenda urbana, que supuestamente unos mineros al estar rompiendo ahí en Derrick una mina de carbón, apareció este tipo de pájaro, pero no es un pájaro, sino es un pterodáctilo, o sea, es como si supuestamente por alguna razón había quedado en criogenia y de un momento a otro despierta. Pero más que todo yo creo que esto es como una leyenda urbana. Lo único real acerca de estos supuestos animales críptidos, por ejemplo, fue que en 1977 en Lauderdale, Illinois, un 25 de julio, un niño estaba jugando en las afueras de su casa y fue tratado, o sea, como que llegaron una especie de buitre, o es lo que cuentan porque tenía como el típico anillo de plumas en los cuellos, que llegaron dos buitres y trataron de llevarse, que la mamá hizo escándalo y se lo pudo, o sea, se lo pudo quitar. Pero pues esto más es que puede ser un caso de que los buitres la confundieron con una presa y se lo llevaron. Igual es raro porque el buitre más que todo no es un animal que ataque hacia la presa, sino son más que todo carroñeros. Pero sí hay como dos o tres historias de águilas más o menos grandes que tratan de llevarse pues niños de cuando están jugando o están en la... Esto es como lo más cerca a la realidad de estos seres. Y esto también se puede hilar con la teoría que estamos hablando al principio, de que los ovnis también pueden ser, digamos, seres interplanetarios que no pueden ser una nave espacial, sino un ser vivo que va vagando por el espacio y haga de cuenta como una medusa, como en la película No. Bestial, bestial lo que vivimos hoy con el doctor Beltrán. Gracias por haber hecho esta ruleta paranormal. Siempre que llamemos al gran Beltrán va a ser para esto, para que nos salte de un tema al otro. Además porque pues obviamente ahí off the record pues preparamos muchos temas, pero pues y nos alcanzó yo creo que para la mitad, o sea, hubiéramos podido hacer una segunda versión, entonces para otra próxima oportunidad, claro que las puertas de este programa estarán abiertas para él y yo voy a hacer todo lo posible para que también volvamos a tener nuestra edición en video, que también la gente lo está pidiendo mucho. Entonces, querido Beltrán, muchísimas gracias. Por favor, despídase con sus redes sociales, alguna cosa que quiera decir. No, pues que estén pendientes del TikTok. Lo que pasa es que ahorita, ahí sí, como dicen, gracias a Dios, tengo mucho trabajo, entonces no me puedo dedicar a esto pues como quisiera. Pero sí, sigan pendientes del TikTok. Voy a ver si hago más reseñas de películas y sobre todo quiero hacer un paralelismo entre el Nosferatu de ahorita, la última que salió, se me olvidó el nombre, del director, y la película de Francis Ford Coppola de Drácula, porque se puede hacer un paralelismo bien interesante, porque a pesar de que la historia es casi igual, pues tiene unos puntos que se puede controvertir, pero que está muy buena. Y tiene que ver con el folclore de los vampiros, que es bien interesante. Gracias entonces, @Radio Rebrujo. Ese es el mismo de TikTok, ¿cierto? Sí, en Radio Rebrujo y ahí lo que siempre, ahí en YouTube tengo dos videos, uno que es sobre las leyendas de Tunja y otro sobre escatología, que pues hago un barrio sobre cómo es el fin del mundo en todas las culturas, y hay una cápsula ahí en ese video sobre San la Muerte, que es muy interesante, sobre un santo de Argentina. Listo, señoras y señores, el misterio quedó servido aquí en la caja de Pandora de los 40. Los estigmas están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Ya en el epílogo de la caja de Pandora de los 40, ya va a venir por acá el gran Rodrigo Castro con su tema de cine, pero decirles que efectivamente la otra semana puede ser
yo diría que casi que confirmado, Mado Martínez, la especialista en temas de vida después de la muerte, quien nos vaya a acompañar en el espacio. Hoy es el espacio que le corresponde al 4 de mayo y la próxima semana, 11 de mayo, entonces sería nuestra amiga Mado Martínez para hablar de ese tema. Vida después de la muerte, todo bien organizadito en YouTube, ahí en el playlist de YouTube de los 40 Colombia, y después el resto de la semana ya quedan el resto de agregadores en Spotify, en Google Podcast y demás, para que pase usted también la voz y dígale a la gente, hay un podcast para terminar todas las noches en 40 y se escucha buen terror, se escucha buenos misterios, buenos diálogos, ahí con los contertulios, los monjes, el Chancho y el señor DJ Toby, para que lo tengan bien presente. Ahora sí, nuestro amigo Rodrigo Castro, que ustedes saben que él sabe de todo cine, sino que pues como esto es un programa de misterios de terror, pues obviamente a eso nos dedicamos, listo. Y esta película Together, que es la que nos va a hablar, yo no tenía ni idea. Mejor dicho, cuando este señor les empiece a hablar, ustedes van a quedar con la boca abierta y van a decir, ¿eso qué carajo es? Bueno, señoras y señores, más misterios de lo oscuro y lo paranormal con Rodri Castro 78 aquí en la Caja de Pandora de los 40. Amigos y amigas, bienvenidos a Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro y como cada semana les voy a hablar un poquito de cine. En esta ocasión voy a hablarles de una película que promete pesadillas y mucho miedo para este 2025. La película se llama Together, protagonizada por Dave Franco y Alison Brie. La película, escrita y dirigida por Michael Shanks, fue una de las grandes sorpresas del reciente festival de Sundance. Y tras el éxito de películas como Inmaculada, Longlegs y El Mono, la distribuidora Neon vuelve a apostar por el cine de género con Together. Esta película, que explora la codependencia de una pareja a través del lente del body horror, un subgénero que se centra en la transformación, deformación o degradación del cuerpo humano. Adquirida por la compañía luego de su estreno mundial en la sección medianoche del Festival de Sundance, donde fue recibida muy bien por la crítica y el público. La película tiene asegurado su estreno en Estados Unidos para mediados de este año y ahora Neon comienza a levantar el telón de esta nueva propuesta con un perturbador adelanto sin diálogo que mantiene el misterio en torno a la trama, pero deja entrever su atmósfera inquietante, despertando aún más la curiosidad de la audiencia. El tráiler ya lo pueden encontrar en YouTube. Y nos muestra una pareja aparentemente afectuosa que empieza a experimentar extraños cambios. Por ejemplo, en una escena, Tim se arranca el pelo larguísimo que tiene de entre los dientes. En otra, las pestañas de Miley parecen querer fusionarse con las de su pareja. El cóctel de lo grotesco se completa con imágenes de convulsiones, ojos en blanco y cuerpos contorsionados. No se les olvide que Jane Franco viene de ser demandado por acoso sexual y se peleó con todos sus amigos del género que ha hecho varias películas. Según la hipnosis revelada, la historia seguirá a una pareja que se mueve a una zona rural remota con la intención de fortalecer su relación. Sin embargo, un incidente sobrenatural desencadena cambios drásticos en su vínculo, en su existencia y de manera literal en sus cuerpos. Un detalle que le agrega una capa extra de interés es que los actores protagonistas son pareja desde 2017 en la vida real. Together representa el debut cinematográfico de Michael Shanks, quien no solo dirigió la película, sino también la escribió. Por ahora, no hay información confirmada sobre distribución en Latinoamérica ni en España, pero en Estados Unidos llegará a salas este 1 de agosto. Así que esperemos que llegue a Colombia. Por ahora pueden ver el tráiler, pero lo más seguro es que sí la podamos disfrutar próximamente aquí en Colombia. Y bueno, un repaso rápido a carteleras. No se les olvide que está El Contador 2, la película que cuenta la historia de este par de hermanos interpretados por Ben Affleck y John Bernthal, que bueno, en esta ocasión tiene la misión de salvar a unos niños que están a punto de morir por un cartel en México. Mucha bala, mucha acción, recomendada esta semana. También ya llegó Thunderbolts a carteleras a partir de este viernes, ya la pueden ver. Cualquier inquietud sobre esta u otras películas, ya lo saben, me pueden escribir en Twitter en @rodricastro78 o seguir en Facebook en @depelimagazine, donde día a día estamos publicando lo mejor del cine y la televisión. Bueno, feliz noche para todos, sigan disfrutando de lo mejor
de Caja de Pandora. Mi nombre es Rodrigo Castro. Nos vemos la próxima semana. Los ovnis están dentro de la caja de Pandora. En los 40. Amigos de la Caja de Pandora de los 40, como siempre es un placer llegar a este punto en lo que hacemos el programa interactivo. Igual todo el programa es bueno, los panelistas son buenos. Si usted quiere, no, mire que es que hay una persona que se está destacando en el campo de pronto es vidente, o el que hace exploración urbana, o de pronto el man sabe de almas, o ouija, o espíritus, nada, pues mándelo también. Así como mandan noticias, así como mandan cosas que ustedes encuentran, pues bacano que también participamos desde los panelistas. Este programa lo construimos entre todos. Y antes de que vayamos con los videos, precisamente Toby, ¿dónde nos contacta? ¿Qué pueden hacer los oyentes si quieren hablar con nosotros? Pues muy fácil, los pueden escuchar a través de las redes sociales de los 40, ¿cierto? Como YouTube, como Spotify, pero si usted se quiere comunicar con nosotros, recuerden que lo pueden hacer también a través de @elchancho414 y @DJTobyFM, @DJTobyFM. Ahí nosotros siempre les estamos entregando los saludos, devolviéndole a ustedes las gracias por todos los videos, historias que nos comparten. Para nosotros la verdad es que es muy placentero, Chancho, saber que tenemos tantos oyentes que se conectan desde cualquier parte del mundo y que se suman a este programa paranormal. Maravilloso. Entonces, en la parte interactiva, usted lo sabe, numerar la Caja de Pandora a los 40, dejamos videos curiosos, videos raros, no importa si no pasan por ahí, pues radialmente para eso lo explicamos. Les decimos como, hey, esto es lo que está en sensación, esto salió en TikTok, en YouTube, en Twitch, pero pues queda ahí la prueba, como, bueno, estos manes sí pusieron el video, la foto, si de verdad la quieren ir más allá. ¿Con qué me va a salir, querido Tobici? Bueno, Chancho, la verdad es que yo no sé si usted conoce, ha escuchado, yo sé que sí, porque yo creo que nosotros ya lo hemos mencionado muchas veces acá con temas de predicciones, lo hicimos a final de año y lo hicimos también a principio porque pues la persona siempre hace como unas predicciones de cómo se va a acabar el año y siempre hace predicciones de lo que se viene para el siguiente, y es de una mujer que se llama Moniz Vidente. Sí, señor, ella es muy popular, ¿no? Ella es una vidente en México. Y pues ella es muy tendencia en estos días, o mejor dicho, desde que falleció el Papa lastimosamente, y es que ella ya había hecho una predicción sobre la muerte del Papa Francisco. Dijo, el sumo pontífice morirá el lunes 21 de abril. La latina indicó que los quebrantos de salud serían muy fuertes y que le golpearían la vida, causándole la muerte y al final de la celebración católica. La famosa no dudó en revelar las fechas de los acontecimientos en el Vaticano. Ella decía, van a ser desde el 13 hasta el 21 de abril, puede que entre esos días el Papa muera, y precisamente murió el 21 de abril. ¿Qué piensa usted de la predicción? Pues nosotros ahí dejamos como el video a través de nuestro numeral La Caja de Pandora los 40 para que usted, que es oyente y le gusta esos videos que dicen, no, eso yo hasta ver no creer, pues ahí tenemos el video precisamente cuando Moni se estaba haciendo sus predicciones antes de que pasara lo del Papa. Y ella hizo toda la predicción completa. Ahora sí, Chancho, cuénteme usted qué tanto le parece creíble del 1 al 10. Lo escucho. No, cuando pasan estas cosas, pues es apenas natural porque ellos, digamos, siempre se la juegan como una lotería. Lo que es curioso es que, digamos, meten muchos números en las loterías. Es decir, hay más posibilidades, entre comillas, que los videntes puedan agarrar cosas que otras personas. Seguramente porque viven de ese mercado. A lo mejor, no sé, ¿qué equipo va a descender? Si usted vota a todos los 20 equipos, pues ya tiene una posibilidad entre todos ellos de que vaya a descender uno. Y generalmente juegan a eso. ¿O dónde va a temblar? Pues que temblar va a temblar en todo lado. La gracia es decirlo con la fecha y la hora. Entonces, a eso voy. Van diciendo tantas cosas que cuando van cerrando esa lotería y que una de esas le pegue, claro, se vuelven súper... Que no es esta la única. Hay videntes en el Perú, hay vidente... Hay una chica, creo que se llama Maciel, si no estoy mal, en Estados Unidos, que lo mismo, se arriesga con fecha y número. Si fallan, obviamente eso es un papelón. Pero entonces al que haga varias predicciones y la mayoría las case, porque seguramente Moni ha fallado en varias, pues también eso le afecta su ritmo de adivinación. Me acuerdo una, no sé si fue esa misma Maciel, ya no me acuerdo el nombre, una chica que venía con un récord brutal, no sé, como 2, 3, 4, 5, y entonces en esa época me acuerdo, dijo, no, el
América no va a descender. Y toma que el América, que era una vaina que además pues, en estadística era difícil que descendiera el América de Cali. Pero pues vea, sucedió. Entonces se le tiró todo porque después de eso y la gente, ay no, ya se quedan solamente con esa imagen. No es imposible, pero pues tienes que jugar muchos números de esa lotería, más cuando dices la fecha exacta. Eso es a lo que yo voy. Igual ahí está el video para que ustedes nos digan qué opinan o si esa señora creen que tiene los poderes que dice. Igual, como les digo, no es la única, muchas se mandan al ruedo. Y yo voy a saltar de los videntes, querido Tobicín, voy a saltar a animales bien terroríficos, lo que yo llamo el terror real. Y le pregunto directamente por los caimanes, los cocodrilos. ¿Qué opina usted de esos animalitos? No, un animal es de respeto. Animales de verdad. Además porque ellos supuestamente no están haciendo nada o se hacen los que no hacen nada y están quietos. Pero yo no sé, en cualquier momento cuando esos manes se voltean, hermano, chao brazo o chao pierna. Y he visto muchos videos así, sobre todo con estos manes que son como magos o bueno, yo no sé, son como cos y que van metiendo la cabeza y que el animal cierra las fauces con la cabeza ahí metida. Pues imagínese que a usted le tocaran la puerta, el timbre y fueran dos lagartos de esos. No sé qué hace. La impresión. Impresión. Además porque no es uno, ¿no? Son dos lagartos. ¿Usted qué opina de ese video? No, yo creo que lo chévere de las casas de los Estados Unidos es que precisamente tienen esas cámaras o esos ojos de buey que llaman por ahí para poder visualizar todo lo que eso tiene por debajo, pues, o los que están tocando o ese tipo de cosas. Pero dígame una cosa, por ejemplo, donde salga una persona que no tenga eso, confío y abra la puerta y ve a esos dos animales ahí, se lo traga. Sí, no, le quita la cabeza, un brazo. Qué impresión, qué impresión. Si usted es impresionable con el tema de los animalitos, pues no lo vea, sino aquí se lo estamos describiendo. Esa es la gracia de la zona interactiva, donde hablamos de muchas fotos, muchos videos de cosas que están pasando y la gente incluso hasta ya las vio y como, chévere que están hablando de ese video que es viral. Pues señores, se acabó el programa. ¿Todavía algo más que decir antes de irnos? No, simplemente agradecerle a los oyentes siempre por estar ahí en compañía de los 40, por preferirnos, por conectarse, por darse cita. Y si usted en algún momento pues apenas se está conectando con nuestro podcast por primera vez, pues lo invitamos para que usted se vaya para nuestro canal de YouTube como Los 40 Colombia y ahí puede revivir cualquiera de los capítulos que tenemos. Pues muchachos, el disclaimer, cada cual según sus creencias religiosas, científicas y morales, determinará si lo que se dice acá es cierto o no. Nosotros no vendemos verdades absolutas. Si puede, solo si puede, que tenga dulces sueños y nos reencontraremos para una próxima apertura de la caja de Pandora de los 40. Chao, chao.